Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de conversación abierto a distintas opiniones y puntos de vista. La noticia está centrada en las demandas ciudadanas, en el orden público, en la nueva Constitución y los derechos humanos. De esto y mucho más vamos a hablar esta noche con nuestro invitado. Nuestro panel ya está listo y dispuesto con sus preguntas. Senador Andrés Salamán, llegó tu hora. El senador Andrés Salamán analiza la profunda crisis social y política que vive nuestro país. Yo pienso que esta es la situación más compleja que enfrentamos desde el retorno a la democracia. Es algo que vamos a superar. ¿Cuáles son sus prioridades de la nueva agenda social? Creo que hay una tremenda responsabilidad en las fuerzas políticas de conducir una salida a la crisis y es precisamente lo que estamos trabajando. Sus controversiales afirmaciones sobre el Acuerdo Nacional para la Paz y la nueva Constitución. Todos están obligados a alcanzar un acuerdo. Pero ¿qué ocurre si, como estamos planteando, no hay un acuerdo y no se alcanzan los 2/3? En los hechos, la convención fracasa y, en consecuencia, en ese evento, obviamente, que rige la Constitución que está vigente. En medio de jornadas violentas, el ex ministro de Defensa plantea su visión para garantizar el orden público. Aislar la violencia hoy día parece como absolutamente indispensable, pero es evidente que todavía no existe una fuerza en la clase política completa respecto de cómo abordar este tema. El senador Andrés Salamán responde todas las interrogantes ciudadanas en Llegó tu hora. Estamos en vivo y en directo. Saludamos al senador Andrés Salamán, que se encuentra ya con nosotros. 22:44 minutos y aprovecho de preguntarle de inmediato por lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados. Se aprobó la Constitución, es un primer paso para la acusación en contra del exministro Chadwick. Partimos mal porque es una pregunta a la que no me puedo referir. Yo como senador voy a tener que pronunciarme de esa acusación como jurado y en consecuencia estoy absolutamente inhabilitado de dar una opinión. Pero espero poder contestar todo el resto de lo que me pregunten. ¿Qué cree que va a pasar en el Senado? Vuelvo a decir, no puedo prejuzgar. La Constitución ordena a que los que somos senadores tenemos que votar en conciencia, votamos como jurado. Aquí no hay órdenes de partido ni cosa que se le parezca. Cada cual, en definitiva, frente a su conciencia, estudia la acusación y la rechaza o la aprueba. Estamos entonces en condiciones ya de partir. Está nuestro panel. Aprovechamos de saludarlos a todos. 8 panelistas estables. ¿Va a responder todas las preguntas de quienes nos acompañan? Por supuesto, eso lo voy a tratar de hacer. Los invitamos a tomar asiento y mientras tanto les decimos a ustedes en sus casas que nos acompañen participando en las redes sociales activamente. Hashtag Llegó tu hora TVN para que se comprometan con nosotros y todas los comentarios de esta noche. Estamos en vivo y en directo, le decíamos, y ya queremos decirles que avanzamos rápidamente con el primer número de esta noche, número 11. Pablo Maquena es el primero en preguntar esta noche. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches, bienvenido. Aquí abriendo los fuegos. Así es. Senador, buenas noches. Buenas noches, Pablo. En Chile tenemos un problema histórico con las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y tienen que ver con nuestra percepción histórica y de verlos manchados con sangre. Entonces, cuando necesitamos que actúen y vemos la posibilidad de que salgan a la calle, la imagen es muy fea y es muy fuerte porque está en el colectivo. ¿Qué se puede hacer más allá de los problemas puntuales que hay en este minuto de violencia exacerbada de parte de Carabineros, de las Fuerzas Armadas? ¿Qué podemos hacer para mejorar la relación, la percepción que tienen los chilenos con nuestra Fuerza Armada y con Carabineros? Hay que ponerles pantalón corto, cambiarles el color, hay que hacer una nueva orgánica. ¿Cómo podemos armar una Fuerza Armada que luego podamos decir, para esta situación necesitamos que salgan a la calle? Porque no podemos hacerlo hoy en día. No es lo mismo un militar en Francia, que no es tan manchado en el colectivo, que ver a los militares en la calle. Para nosotros esa imagen es horrenda. Y tienen que dar doblemente credenciales democráticas. Ustedes lo entienden como gobierno, que se le exige en Chile a Carabineros y al Ejército doblemente esas credenciales. Por supuesto, y es una de las cosas de las muchas cosas que a mí me han preocupado durante esta semana, es precisamente, Pablo, ese retroceso. ¿Por qué digo retroceso? Porque efectivamente uno de los rezagos o uno de los efectos de la dictadura fue precisamente esta ruptura entre una parte muy importante de la sociedad y las Fuerzas Armadas.
Yo creo que durante estos 30 años, desde la recuperación de la democracia, dimos muchos pasos adelante precisamente para generar este reencuentro y para generar algo extraordinariamente importante, el que las Fuerzas Armadas y Carabineros no son de un sector político, sino que son de la sociedad en su conjunto. Pero Y creo- ¿qué medidas se tomaron en los 30 años? Uno ve el proceso como en España, en que estaban los chalecos grises. Les cambiaron la manera de actuar, les cambiaron la ropa, se dieron cuenta de que estaban asociados. Acá hemos dejado pasar el tiempo, los procesos Pero- de búsqueda de detenidos desaparecidos siguen ahí. Pero Pablo, pensemos en estos 30 años, ¿cuál fue la reacción, por ejemplo, que tuvo la ciudadanía cuando tuvimos los serios problemas después del terremoto del 27F? Ahí nuestras Fuerzas Armadas tuvieron que desplegarse y se desplegaron con el apoyo de la ciudadanía. Por lo tanto, yo tampoco creo que exista, por así decirlo, un foso insalvable entre la ciudadanía y las Fuerzas Armadas. Ya, pero si queremos, Yo lo queremos hacer algo nuevo ahora, ¿qué medidas se podrían tomar? Yo creo que lo fundamental es que la clase política y los dirigentes políticos seamos capaces de resolver nuestros conflictos en forma pacífica, en forma ordenada, en forma razonable. ¿No necesitamos una Y nueva creo- orgánica para Carabineros y para el Ejército? Y a eso voy. Y creo que todas las tareas de fortalecimiento y modernización de las instituciones es también algo que hay que hacer. ¿Cómo no decir, por ejemplo, que los problemas de corrupción que hemos tenido cumple en el las Fuerzas Armadas o los problemas que hemos tenido también de graves irregularidades en Carabineros, en definitiva, han dañado? Pero yo creo que hay una gran reserva del país en sus instituciones armadas y en Carabineros. Creo que tenemos que ser capaces de avanzar a una situación de normalidad. Y creo que uno de los grandes esfuerzos del mundo político es precisamente generar este resguardo hacia estas Ya, instituciones. pero ¿Se cumplió? así como hablamos de ¿Se una cumplió el constitución desde tiempo? cero, ¿no hay que reformular desde cero la institución para que la veamos distinta? Yo creo que decir que hay que reformular desde cero a las instituciones armadas o a Carabineros es una exageración. Ya. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen, en general, valores extraordinariamente importantes, se han alejado completamente de la disputa política, son instituciones no deliberantes, profesionales, y vuelvo a decir que generan todavía un grado de afecto por parte de la ciudadanía muy importante. Yo quiero invitarlo, senador, a escuchar este audio de Radio Cooperativa, donde está la voz del coronel de Carabineros, prefecto del Marga Marga, Roberto Troncoso, quien en medio de un operativo en Quilpué Sí, lo escuché. dice lo siguiente. Ponga atención, mira. Adelante. Hay que contarse la bitácora, nos retiramos del Belloto, estamos absolutamente superados. Tengo carabineros lesionados, los vehículos apedreados, bombas molotov, no tengo gas, no puedo disparar escopeta, para cagar. Castillo, comandante, marca Margo. Estampar las constancias del personal que se retiró del lugar, ya que se mantiene sobrepasado. ¿Qué constancia? No estamos obligados a lo imposible, no estamos obligados a lo imposible. Positivo, marca Margo. Estoy llevo ya bien los carabineros, hemos jugado cuerpo a cuerpo prácticamente en esto, ya más no podemos. Más no se puede. Ahí estaba el audio de Bueno. Carabineros. Entonces, dice, ¿está sobrepasado efectivamente Carabineros? Es cosa de escuchar su declaración. Carabineros ha estado sometido durante estos meses a una tensión, a una presión verdaderamente gigantesca, de la cual por lo menos yo no tengo recuerdo ni precedente. Y se mezclan cosas, ¿no? Se mezclan en alguna expresión actos ilícitos que se han producido y de violaciones a los derechos humanos que se han producido al interior de las instituciones. Yo me aparto completamente, Karin, del informe, por ejemplo, de Amnistía Internacional, que sostenía una cosa que yo creo que es profundamente falsa. Decir que sistemática y deliberadamente Carabineros pretendió dañar a la población. Yo francamente creo que se aparta absolutamente Vamos a de la hablar de ese realidad. tema, está justamente Denise pero voy a eso, en pero voy a esa eso. temática. Yo creo que han existido estos ilícitos, muchos de ellos extraordinariamente graves, pero creo que el video también muestra otra parte particularmente significativa. Como país tenemos que preguntarnos qué pasa cuando Carabineros, como lo dice, no es así el oficial, dice estamos superados, estamos siendo sobrepasados, hay una turba que en definitiva simplemente nos lleva por delante. ¿Qué pasa con la Y eso preparación de Carabineros? Eso genera una enorme preocupación. A ver, la preparación de Carabineros por supuesto que se puede mejorar, ¿no es así? Y siempre las instituciones pueden tener mejores procedimientos, mejores protocolos. Pero también hay que advertir que de pronto, cuando se produce una situación de violencia, no solamente en un hito, sino de violencia tan generalizada,
se produce esta situación con Carabineros. Y por eso que yo creo que la conducta tiene que ser la siguiente. Tiene que haber un respaldo de la opinión pública, de la ciudadanía, del mundo político a Carabineros. ¿Significa eso que vamos a avalar violaciones a los derechos humanos? No. Pero simultáneamente la fuerza pública tiene que sentir que la ciudadanía la apoya en su tarea. Y por eso que tomar distancia de aseveraciones tan injustas como aquella que se le formula por parte de un organismo internacional, yo creo que es algo demasiado importante. Yo puedo, no sé si la palabra es confesar, pero sí compartir acá. Cuando sale este informe, que le hace una imputación tan severa a la institución, esto generó una, ¿cómo decirlo?, un decaimiento, ¿no es así?, en la moral de la institución. Porque si a una institución que tiene que cuidarnos a nosotros se le dice y se le imputa que está haciendo todo lo contrario, lo que esa la institución esperaría que la sociedad en su conjunto la respaldara. ¿No y cree creo que no usted lo que, vio de esa manera. senador, aparte de preocuparse de la moral de una institución, que sin duda es importante, ha habido acusaciones gravísimas, ¿no es cierto?, muertos, mutilados, y situaciones que yo creo que van a seguir dando que hablar por mucho tiempo más y que son un dolor hoy en día? Un dolor enorme. Y por eso que es difícil separar las cosas. Pero tenemos que ser capaces de separar la labor abnegada de una institución que pertenece a todos los chilenos de las graves violaciones de derechos humanos que se pueden haber cometido. ¿Por qué en vez de Pero de hablar, ahí, por Karen, ejemplo, a decir que es una acción sistemática, eso es lo que yo considero que es la frontera. Una cosa es decir, hay graves violaciones, deberán responder las personas que en definitiva cometieron esas irregularidades, o más que irregularidades, ilícitas. En lugar de hablar, por Pero ejemplo, de ahí de a más sostener lo atribuciones, otro, en lugar de hablar, por ejemplo, de más atribuciones, ¿no sería mejor hablar de una inteligencia policial a lo mejor que aborde esos focos de violencia? A ver, una de las cosas que ha dejado al descubierto esta gravísima crisis que tenemos es que desde el punto de vista de la inteligencia que todas las democracias tienen que tener, estábamos absolutamente mal preparados. Que hasta ahora no sepamos en forma contundente las personas que estuvieron detrás de los atentados a las estaciones del metro o de acciones que son de saqueos que son absolutamente premeditadas, que no son cosas espontáneas. No se sabe nada, no se sabe. Yo francamente creo que tenemos un problema extraordinariamente serio, Pablo. O sea, que no se sabe y no se va a saber. Uno quisiera tener la esperanza de que las cosas funcionaran mejor. Hay un déficit de inteligencia, hay un déficit en el Ministerio Público, sin duda. Y yo creo que sería muy importante que se alcanzara ese resultado. Pero Karen pregunta con razón. Teníamos y estábamos preparados desde el punto de vista de la inteligencia que toda democracia tiene que tener, y hay que reconocerlo, hay que decirlo. No estábamos preparados como país, como democracia, no estábamos preparados para enfrentar el desafío, la situación que estamos viviendo. Gracias, senador. Seguimos avanzando, entonces estamos en vivo y en directo, corresponde el número 4. Yamila Reina, buenas noches, gusto saludarte. Tu pregunta para el senador Andrés Alamán. Buenas noches, senador. Bueno, hemos visto en este último tiempo lamentables actos de violencia, tanto en Santiago como en regiones, y se acusa como que son grupos descolgados de anarquistas. Pero incluso la vocera de gobierno, Carla Rubilar, dijo las siguientes palabras textuales. Hemos recibido denuncias de que los más felices son los narcotraficantes que pueden vender incluso a luz del día lo que antes hacían en las noches. Nosotros creemos que ahí hay financiamiento de la violencia. Y agregó que tanto en sectores de barra bravas, el narcotráfico y la delincuencia están aprovechándose de esta circunstancia. ¿Qué cree usted realmente que está pasando? ¿Qué cree usted que piensa con respecto a las declaraciones de la vocera? ¿Y quién realmente está detrás de estos actos vandálicos que están pasando en Chile? Yo comparto ese juicio. Yo creo que lo que ella expresa es correcto. Yo creo que este es el escenario óptimo para el narcotráfico, que siempre pretende destruir las instituciones del Estado y fundamentalmente hacer de las suyas. Creo que hay una acción concreta de esos grupos. Creo que hay grupos anarquistas, que son grupos extraordinariamente organizados. Tenemos estos grupos de barras bravas que se permiten, por ejemplo, interrumpir un partido de fútbol con el cual se pretendía reanudar el campeonato. Tenemos enquistados en la sociedad estos grupos que son grupos particularmente violentos, que no tienen ni Dios ni ley y que se aprovechan del escenario
que en definitiva les permite impulsar estas tropelías. O sea, yo no creo que esto sea... O sea, por ejemplo, cuando uno mira... yo pensaba el otro día, escuchando aquí a la persona de Carabineros, ¿no?, en Valparaíso, cuando uno ve la violencia en La Serena, cuando uno ve la violencia en Valparaíso, cuando uno ve la violencia en distintos lugares, uno tiene que llegar a la conclusión de que aquí no hay simplemente una suerte de espontaneísmo. Aquí hay grupos que están organizados y que están actuando y que, como conversábamos hace unos minutos, no hemos tenido como Estado, como sociedad, la capacidad para neutralizarlos oportunamente. Pero disculpe, senador, ¿usted cree entonces, de acuerdo a las palabras que dijo anteriormente, que la policía también le faltó inteligencia para poder manejar a estos grupos que hoy están destruyendo esta ciudad, a este país? Vuelvo a decir, tenemos un déficit, cuando hablamos de que tenemos un déficit en el sistema de inteligencia, estamos hablando del global de los servicios de inteligencia que tienen que estar al servicio de una democracia. Y esta es una de las tareas pendientes. Ahora, también hay que decirlo, esto nos va a tomar tiempo. Armar un sistema democrático de inteligencia no es una cosa que se haga de la noche a la mañana. Estamos pagando el costo de una imprevisión muy marcada. Le hago la última pregunta. No sé si usted leyó las declaraciones de una gran artista nacional, Mon Laferte, que dijo que Carabineros y Fuerzas Armadas habían quemado el metro, más allá de lo que ella pueda opinar, que es una opinión bien particular. Digo, ¿por qué cree usted que está toda la sociedad, todo el país desconfiando de Carabineros y Fuerzas Armadas cuando son ellos quienes nos protegen y deberían darnos seguridad? Se cumple el tiempo, pero le vamos a permitir contestar. Adelante. Yo qué puedo decir, ¿no? Creo que es una imputación de una gigantesca irresponsabilidad. Decir que Carabineros o las Fuerzas Armadas estuvieron detrás de la destrucción del metro. ¿Con qué antecedente? ¿Con qué opinión? Pero más ¿Con allá qué de la declaración fundamento? de ella, senador, hay una realidad de que está todo el pueblo, hasta todo el Chile, desconfiando también, ¿no? A mí, como extranjera, sinceramente, me llama mucho la atención. Vengo de un país sumamente corrupto como Argentina, pero a mí me llama la atención cómo está todo el país desconfiando de Fuerzas Armadas y Carabineros cuando es la seguridad que debe proteger a todo un país. Porque ¿sabe lo que pasa? Yo quiero discrepar de ese punto de vista. Usted está diciendo, y por supuesto respeto mucho su juicio, que el país en su conjunto está desconfiando de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. La gran mayoría, senador. Yo no creo que sea así. Yo creo que hay mucha gente que confía en Carabineros, mucha gente que espera que Carabineros haga su tarea, que deposita su confianza en ellos, y creo que pasa lo mismo con las Fuerzas Armadas. Yo fui ministro de Defensa y pude constatar que así como existe una legítima sanción, por así decirlo, por las graves irregularidades y por los ilícitos y por las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura, hay un aprecio hacia las instituciones armadas y hacia Carabineros muy importante en la sociedad. ¿Y qué piensa? Y yo no creo que eso haya desaparecido. ¿Y qué piensa de esa idea que está instalada también en un gran número de chilenos, en términos de que Carabineros estaría reprimiendo más que nada manifestaciones pacíficas y no se enfrentaría a quienes hoy están, por ejemplo, haciendo esos saqueos? Bueno, yo creo que eso es parte de las imputaciones que ha sufrido Carabineros en estos días, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que, pienso yo, si uno se pone la mano en el corazón, ¿alguien cree que en el actuar deliberado de Carabineros va a estar, Karen, agredir manifestaciones pacíficas porque sí? ¿Significa que nuestros Carabineros perdieron su sentido, perdieron la razón? Yo francamente no creo que esa sea el conjunto del accionar de Carabineros. Nos parece que un tema tan interesante, vamos a abrirlo un poco también al resto de los panelistas. Seguro. Denise, querías tú decir algo. Sí, senador, quiero decirle que la confianza se perdió mucho antes. Se perdió cuando vimos que se robaron miles de millones en Carabineros. Y con ese fondo que se robaron podríamos reconstruir el país entero respecto al vandalismo que ustedes criminalizan. Y lo más grave, no hubo ni un detenido. Eso es lo que la gente está cansada y por eso ya no cree en las instituciones, porque nadie fue responsable legalmente. ¿No le parece a usted? Eso no es una imputación, eso es un hecho. ¿Sabe lo que pasa? Es que yo no me quiero sumar, o sea, yo entiendo su juicio. En No es mi Carabineros, juicio, hubo un juicio. déjeme decirle, efectivamente hubo un juicio, hubo una grave irregularidad en Carabineros. ¿Irregularidad es robarse ese dinero? Un ilícito, pongámosle el nombre que a usted le parezca, en que coincidamos. Algo absolutamente inaceptable, porque había un sistema de defraudación. Posteriormente, tuvimos, por ejemplo, el episodio de la operación Huracán. Exacto. Son manchas extraordinariamente severas. ¿Y quién fue castigado por esos hechos? Mire, a ver, quizás no han habido y quizás el sistema judicial no ha operado lo suficientemente. Pero yo a lo que no me quiero sumar es a lo siguiente. A lo que yo no me quiero sumar y quiero rechazar
es que la ciudadanía no tiene hoy confianza en No sus la tiene. instituciones. Yo no creo que eso sea así. Más aún, si así fuera, creo que el gran esfuerzo que tenemos es precisamente generar que esa confianza se recupere. Con justicia. Porque yo le digo senador. lo siguiente. Sin justicia no va a haber paz. Pero un país que no confía en sus instituciones de protección, de orden, de seguridad, es un país que verdaderamente queda a la deriva. ¿Y dónde está la Habrá responsabilidad que política corregir. entonces? Mire, por ejemplo, específicamente, estoy pensando en los casos de Carabineros. Usted dice no se tomaron decisiones. Al inicio del actual gobierno hubo un cambio extraordinariamente grande en el alto mando de Carabineros, precisamente en esa dirección. Usted me podrá decir quizás con razón, no fue suficiente. Es que no es Pero- responsable, eso está es lo que bien, le estoy pero diciendo. yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Yo creo que existe en el país y en las personas comunes y corrientes una reserva importante de adhesión a sus instituciones. Hay que corregir, hay cosas que mejorar, hay que modernizar, hay que perfeccionar. Paulina Pero está no levantando podemos la mano. dejar establecido como sociedad que simplemente a nuestros carabineros y a nuestras Fuerzas Armadas ya simplemente, como quien dice, no confiamos más en ellas, porque entonces sí que estamos en dificultades muy severas. Paulina está levantando la mano. Senador, buenas noches. Quiero Hola, sumarme a lo que dice Denise, porque inicialmente en la pregunta que hizo Pablo, usted dijo, hay cosas que mejorar en Carabineros, hay cosas que mejorar en la Fuerza Armada. Está siendo excesivamente condescendiente y quiero saber cuál es la responsabilidad política. ¿Qué pasa con la fiscalización? ¿Con la? Fiscalización a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, con todo el entramado que había que renovar hace décadas de la institución, de la formación que ya se habló. ¿Qué ha pasado con ustedes, con los políticos? ¿Cuál ha sido el temor durante estas décadas por realmente modernizar las instituciones como corresponde? Mire, ese también es un juicio que yo considero que es un juicio razonable desde su punto de vista, porque aquí también puede haber una suerte de responsabilidad política y no se trata de esconderse, porque alguien podría decir, bueno, en estos 30 años, ¿cómo los distintos gobiernos, en definitiva, no fueron capaces de advertir que estas instituciones tenían que tener? ¿Hay responsabilidad política? Yo creo que hay responsabilidad política, por ejemplo, en lo siguiente, en los mecanismos de control interno. Absolutamente. Los mecanismos de control interno debieran haber sido obviamente mucho más rígidos, debieran haber sido mucho más certeros. Ahí efectivamente fallamos. Y eso hay que admitirlo y eso hay que reconocerlo. ¿No es así? Instituciones externas que revisen cómo funciona, porque hemos visto claramente que ellos, revisándose a sí mismos y Contraloría con pocas probabilidades reales, posibilidades reales de fiscalizar, no ha dado resultados. Tiene razón, tiene razón. Desde el punto de vista de la autoridad civil, debimos ser mucho más enérgicos y debimos ser mucho más proactivos en establecer al interior de estas instituciones mecanismos de fiscalización, mecanismos más adecuados de rendición de cuentas. Eso es así. ¿Le tenían miedo? Pero, Paulina, pero también pongamos las cosas en su justo mérito. Porque de repente yo siento que se empieza entramos como en una generalización, ¿así? Tenemos hoy día 2 comandantes en jefe del ejército que están siendo procesados. Pero yo quiero decir aquí, por el conocimiento que yo tengo de la institución, yo fui ministro de Defensa un par de años. El ejército fundamentalmente está formada por gente honesta. Pero yo estoy hablando de la responsabilidad de ustedes, los políticos. Y yo lo acabo de admitir. Y junto con admitir esa responsabilidad y de decir que podríamos haber hecho las cosas mejor, podríamos haber establecido mejores mecanismos de fiscalización, lo que yo no quiero es que hagamos una generalización respecto de las instituciones. 2 comandantes en jefe que estén procesados, obviamente que complican, pero no manchan la moral, ni la honestidad, ni la vocación de servicio que tienen miles de personas. Rumpi. Yo le quería decir que, hacer un punto, que usted dice que como la confianza en las instituciones, que la gente mayormente cree en la institución de Carabineros, en la institución militar. Senador, yo creo que a usted le falta caminar un poco. Yo creo que hay un quiebre profundo. Es cosa de ver lo que la gente le está gritando, de la manera que le está gritando, sobre todo a la policía, no sé si tanto a los militares, o el otro día fueron a tirarle también bombas molotov a un regimiento, digamos. Pero si usted cree todavía, si usted siente que hay un respeto, como si los carabineros fueran
Ayer la misma hermana de la mujer que murió, que perdió la vista en San Bernardo, decía, nos vamos a tener que esconder de la policía de ahora en adelante, se supone que están para protegernos. O sea, tienen que hacer otra lectura los políticos, porque la gente no está creyendo en Carabineros, y lo digo, pero es cosa de que usted se pare en una esquina al lado de un carabinero y vea lo que le gritan. Rumpi, lo tengo absolutamente claro. Entonces no diga que ese quiebre no existe, existe profundo. Lo que yo estoy diciendo, y quiero defender mi punto, lo que yo estoy diciendo es que desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, ese juicio crítico, generalizado que ustedes formulan, no es real. No es que yo lo formule. Pero le vuelvo a decir, usted dice, salga a la calle. Cuénteme una cosa. Espérate, perdón, pero cuénteme una ¿hace cosa. cuánto que no camina por la Alameda? No, oiga. No, pero que dígamelo. No, está bien. ¿Hace cuánto que no camina por la Alameda? No, que está bien, dígamelo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Hace cuánto que no camina por la Alameda? Yo me muevo como cualquier otra persona. ¿Hace cuánto que no camina por la Alameda? Le estoy contestando, Rumpi. Yo me muevo como cualquier otra persona y le quiero decir lo siguiente. ¿Cómo se mueve cualquier otra persona? Pero tengo una percepción completamente distinta a la que tiene usted. Lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Usted cree que cuando se producen estas sensaciones, estos saqueos... No me respondió cuando caminó por la Alameda. Contestando. Yo me muevo igual que usted, como se mueve cualquier persona. ¿Cómo me muevo yo? ¿Qué sabe usted cómo me muevo yo? Bueno, ok. Entramos en una polémica que no tiene sentido. Yo no pretendo polemizar con usted en ese punto. Estamos simplemente compartiendo apreciaciones. Yo lo que estoy saliendo al frente es a que se deje instalada una percepción de que la ciudadanía en su conjunto rechaza al conjunto de carabineros y a las Fuerzas Armadas. Y eso, Rumpi, francamente, yo no creo que sea así. Por eso estamos como estamos, porque la lectura está totalmente errónea. Muy bien. ¿Usted cree que el conjunto de la sociedad chilena simplemente rechaza carabineros? No estoy diciendo que hay un quiebre profundo. Bueno, y yo le estoy diciendo... Sobre todo con Carabineros y por el actuar de Carabineros. Y yo le estoy diciendo lo siguiente. Cuando las personas ven que existen estos saqueos, que existen estos actos de violencia desbordada, ¿usted cree que en quién piensan? Piensan en Carabineros, pues. Entonces, ¿en qué quedamos? Y piensan que ¿por qué no están ahí? Bueno, pero una de dos, pues, Rumpi. No. O la gente en casos de extrema violencia, porque la gente tiene un sentido común. Aquí, y es una de las cosas que quería comentarlo, ¿no? Yo soy mucho mayor que ustedes y yo inicié mi vida política en un momento en la historia del país en que los enfrentamientos de civiles, entre civiles, era una cosa verdaderamente traumática. Y eso me ha acompañado a mí toda mi vida. Y una de las cosas que me tiene preocupado y que me tiene amargado de lo que estamos viviendo es que esa situación de enfrentamiento entre civiles se vuelva a repetir. Pero yo le vuelvo a decir, cuando la gente está angustiada, sí confía en sus carabineros. Cuando la gente siente que tenemos una catástrofe gigantesca, sí confía en sus Fuerzas Armadas. Y yo no quiero simplemente sumarme al coro de los que plantean que existe que en nuestro país esa sensación de respaldo o de apoyo o de confianza ha desaparecido. Esa es mi única diferencia. Muchas gracias. No, yo siento que hay un quiebre, nada más, que hay un quiebre muy profundo. No digo que mayoría ni nada, pero que hay un quiebre profundo que antes, que es lo que planteaba Pablo, bueno, que decía que es una institución que venía manchada con sangre y que ahora, ¿cómo lo hacemos? Claro, pero creo que lo que planteaba Pablo. Pero son instituciones que hicieron su mea culpa institucional, que señalaron con claridad, que se apartaban de aquello que vivieron en el periodo de la dictadura y que se han insertado en la vida democrática, lo quiero decir, en forma ejemplar, en forma correcta. No tenemos Fuerzas Armadas deliberantes, no tenemos Fuerzas Armadas metidas en política. Entonces, miremos también la otra parte, ¿no es así? Y sobre todo, tengamos una actitud conjunta de mejorar las instituciones, de modernizar las instituciones, pero para eso, Karen, lo fundamental no es denostarlas. Porque si aquí a la gente que nos está escuchando, lo que le decimos es que simplemente nadie confía en Carabineros y nadie confía en las instituciones armadas y tenemos estos hechos de violencia, entonces la gente que nos está escuchando en su casa, ¿qué pensará? Lo que quiera, senador. No, pues lo la que gente pensará, va a pensar lo que quiera igual, lo que pensará es lo que diga yo y usted. No, pues Rumpi, lo que pensará es que estamos al borde de una situación de barbarie. Y eso es lo que hay que impedir. Gracias, senador. Gracias, Rumpi. También distintas opiniones. Usted ve aquí, se defiende también con pasión. Es la idea del programa, es la idea de la democracia, es la idea también de lo que pase en las casas de cada uno de ustedes. Seguimos avanzando, entonces corresponde el número 7. ¿Dónde voy? Aquí mismo.
Nos quedamos acá mismo porque Sí. está con nosotros Paulina Allende Salazar. Nuevamente saludamos, Paulina. Senador, no se va a tener que dar la vuelta. Que al frente suyo. Vamos a seguir hablando de políticos y su relación con las Fuerzas Armadas y le voy a sacar al baile sus palabras. Usted declaró el lunes que jamás va a avalar que se produzcan violaciones de derechos humanos, ¿cierto? Así es. Muy bien. Uno puede pensar entonces que usted debiera estar en contra, escuche bien, del proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas que acaba de mandar el gobierno al Congreso. ¿Por qué se lo digo? Se lo digo porque hay muchos expertos que señalan que ese proyecto, senador, le daría al presidente una hoja en blanco para establecer las reglas del uso de la fuerza para los militares, ¿Ya? precisamente lo que estamos hablando. Y según esas reglas, que hoy día no conocemos, se establecería la excepción de responsabilidades penales de los militares. ¿No le parece, senador? Escúcheme bien, Sí. ¿no le parece, senador, que aquí hay una preocupante letra chica? Y no solo eso, que podría implicar la disminución de responsabilidad penal de las Fuerzas Armadas ante el uso excesivo de la fuerza. ¿No están los políticos trayendo posibles problemas para nuestras Fuerzas Armadas? Paulina, yo entiendo la norma estamos empezando a revisarla en, Sí. en el Senado. Yo entiendo Pero la una norma, propuesta del pero gobierno. déjeme decirle, yo entiendo la norma absolutamente al revés. Entiendo la norma en el siguiente sentido. Las Fuerzas Armadas, cuando tienen que realizar estas tareas particularmente ingratas, tienen que hacerlo sobre la base de protocolos, de normas de utilización de la fuerza particularmente estrictas. Yo lo que entiendo de esa disposición es simplemente lo siguiente, es decir, mire, si algún miembro de las Fuerzas Armadas en el desempeño de sus tareas se aparta de las estrictas normas de uso de la fuerza, que en definitiva a la que tiene que someterse, entonces incurre en una ilegalidad. Pero, senador, Yo ¿cómo lo veo dice de esa eso? manera, ¿se ¿Cómo fija? dice eso si el uso de la fuerza hoy día no lo conocemos? Escúcheme una cosa. Entonces, ¿está bien? usted no tiene Paulina, idea cuál va a ser el uso de la fuerza Paulina. que el presidente podría establecer. Y ojo, que no solo este presidente, cualquier presidente que venga en el futuro. Paulina, las normas del uso de la fuerza son normas que existen, no son normas secretas. No, Y es- del uso de las normas, en el caso está el protocolo de Carabineros, el de las Fuerzas Armadas no lo conocemos, pero ahora por decreto el presidente podría variarlo. Mire, si fuera Eso así... es lo que están ofreciendo. Pero escúcheme una cosa, si fuera así tampoco veo el inconveniente. ¿Sabe usted por qué? Porque el decreto va a tener que establecer específicamente cuáles son esas normas. Entonces yo, al revés de... Yo entiendo la interpretación, pero yo al revés de lo que usted está viendo, yo veo todo lo contrario. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si se va a utilizar, por ejemplo, como yo creo que es razonable hacer, a Fuerzas Armadas para cuidar la infraestructura crítica, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? No se puede decir, mire, salga a cuidar la infraestructura crítica a la que te criaste. No. Y no podrá ser esta una negociación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, ¿para qué? Porque tal vez en este minuto, y mucha gente lo piensa, y es legítimo decirlo, las Fuerzas Armadas le están diciendo, ok, nosotros salimos, pero usted me garantiza que si hay exceso de fuerza, si hay equivocación, llámelo como quiera, no vamos a responder penalmente, no vamos a terminar Paulina, en punta yo pelota. francamente cumplió creo el que... tiempo, pero muy exigente la simplemente mente. para insistirle, le vuelvo a decir, yo creo que es exactamente al revés. El Congreso va a estar en total condición para conocer, saber, y si hay un decreto, los decretos no son secretos en democracia. Y en consecuencia las normas del uso de la fuerza van a ser públicas y van a ser conocidas. Pero el y en eximiente consecuencia, se puede ampliar. pero le vuelvo a decir, si la autoridad quisiera establecer normas del uso de la fuerza, usemos una palabra coloquial, descuadradas, entonces simplemente, entre otras cosas, no van a tomar razón de esos decretos. Es todo lo contrario, si las Fuerzas Armadas van a cumplir tareas en uso de infraestructura crítica, que todo el mundo sepa bajo ¿Y por qué no se mantienen los eximientes actuales entonces? Porque quizás hay que revisarlos y hay que ver entonces que sean... Pero son bastante amplios. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero volvamos a lo mismo. Si queremos, por ejemplo, como existen muchas democracias del mundo, que las Fuerzas Armadas cuiden infraestructura crítica, pongámonos de acuerdo democráticamente cómo se hace. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo sepa bajo qué condiciones y bajo qué protocolos las Fuerzas Armadas tienen que operar. Hay quienes han Es una dicho garantía, es al que con revés. las leyes actuales bastaría. Es que yo creo que no el basta presidente podría solicitarlo Le- y se podría hacer. Le vuelvo a decir, yo creo que el punto está hecho. Si vamos a convocar a las Fuerzas Armadas a tareas que no son habituales, hagámoslo con el conocimiento claro para todos
de cuáles son los protocolos de su actuación. Muchas Que no gracias, sea una senador. cosa oculta, que no sea una cosa gris, que no sea una cosa ambigua, que cualquier persona pueda decir, mire, aquí hubo un uso de la fuerza excesivo. Hoy día el Ese es protocolo sentido de las carabinero normas. es público, no así el de la Le vuelvo a Fuerza decir, en este caso tendrán que ser públicas. Muchas gracias, senador. Gracias, Paulina. Seguimos avanzando nosotros. Corresponde el número 12. ¿Dónde voy? Para acá, senador Alamán, este número 12 corresponde a nuestra sección Hazte Cargo, donde revisamos alguna declaración suya en distintos medios de comunicación. Esta frase usted la dijo en una entrevista el pasado 20 de noviembre, tras suscribirse este Pacto Nacional por una nueva Constitución y provocó muchas reacciones, especialmente en la oposición. Recordémosla. Dice, nunca alguien dijo que cuando no hay acuerdo eso significa que se transforma en ley simple. Fue exactamente lo contrario. Si no hay acuerdo, la convención fracasa y rige la Constitución vigente. 20 de noviembre, decíamos Radio Duna. ¿Por qué lo dijo? Mire, qué bueno poder conversar sobre este tema que ha generado para mi gusto una polémica verdaderamente innecesaria. Mire, todo esto tiene que ver, Karen, con lo siguiente. El acuerdo político institucional que alcanzamos, que yo respaldo, yo estoy de acuerdo con, valga la redundancia, con ese acuerdo, yo voy a votar a favor de que exista una nueva constitución. Creo que llevamos 40 años con una constitución que genera división entre los chilenos. A pesar de que usted dice que no todos los problemas pasan por una nueva constitución, usted va a Obviamente, votar a favor. hay gente que cree, no es así, que la constitución es el origen de todos los males y no es así. Yo voy a votar a favor de que haya una nueva constitución. Creo que se requiere esa nueva constitución y creo que esa constitución lo que tiene que hacer es, y aquí viene el punto, es generar un elemento de cohesión, de unidad, que todas las personas nos sintamos incorporados en la Constitución. Cuando logramos este acuerdo político tan complejo, se llegó a un mecanismo y se llegó a una fórmula para garantizar que la Constitución nos representara a todos. Pareciera que no está muy claro. Está realmente Karen, claro yo este creo que- método porque déjeme, ha dado voy- para que voy al tiro al exista punto. mucho. Y la forma, la garantía, ¿no es así?, de que eso fuera así, es precisamente que todas las normas de la Constitución se tienen que aprobar por 2/3 de los miembros de esta convención. Hasta ahí, perfecto. Todos íbamos extraordinariamente bien y la verdad que ese era el buen sentido. Hasta que de pronto surge una interpretación que yo considero profundamente perturbadora y profundamente equívoca. Cuando sale alguien y dice, ¿eso qué significa? Que si yo tengo 1/3, puedo, por ejemplo, empezar a eliminar contenidos de la Constitución. Usted quiere que la Constitución diga, yo tengo 1/3, yo digo entonces no, yo no doy mi consentimiento. Y en consecuencia, la Constitución se empieza a ver despojada de contenidos, porque 1/3 impide que elementos que los otros 2/3 consideran que son fundamentales queden dentro de la Constitución. Entonces yo lo único que dije fue lo siguiente: esa actuación de mala fe, por así decirlo, puede ser contrarrestada. Porque si hay 1/3 que dice A y al frente hay 1/3 que dice exactamente lo contrario, entonces los 2/3 se anulan. Y si los 2/3 se anulan, fracasa la convención. Eso fue exactamente lo que señalé. Entonces lo que estoy simplemente reafirmando es el concepto fundamental. La garantía de que la Constitución nos va a representar a todos es que todas las normas fundamentales se aprueben por 2/3. Si hay 1/3, como he explicado, que se quiere pasar de vivo, el tercio del frente puede hacer exactamente lo mismo. Y en ese evento, ¿qué es lo que ocurre? Fracasa la convención. Y si fracasa la convención, no hay nueva Usted Constitución. defiende ese 2/3, pero si se necesita además en esto, que tiene que ser global, ¿no? Estos 2/3, claro. usted plantea que También. sea el mismo grupo el que decía todo esto No. y no necesariamente la gente que No, es la que no, no, espera no, en este Karen. plebiscito de salida aprobarla. No, es que hicimos cosas distintas. Mire, las normas reglamentarias las va a definir la propia convención. En la otra discusión que hemos tenido, que entre paréntesis yo creo que han sido discusiones positivas porque se han ido aclarando las cosas. Ya nadie está diciendo que 1/3 se va a pasar de listo, ¿se fija? La otra discusión que hemos tenido es la siguiente. Es, por ejemplo, si en algún minuto de la discusión que tenga esta convención, la Constitución se tiene que votar, como quien dice, en conjunto, globalmente. Yo, por supuesto, sostengo que sí, porque una Constitución es un sistema, un conjunto de normas. Pero, en fin... Pero la ciudadanía lo que espera es tener la voz y también ratificar con un Karen, plebiscito eso que, a ver, que se yo creo acuerde. que la ciudadanía espera 3 cosas. Espera, 1, que como vamos a tener en abril, hay un plebiscito que abra el proceso. Ahí se va a resolver si la convención es una convención íntegramente electa o es una convención mixta. Espera que nadie se pase de vivo
que nadie pretenda sacar ventaja y que los convencionales, por 2/3, le entreguen al país una constitución que verdaderamente nos unifique a todos. Y finalmente espera tener la posibilidad, lo que se ha llamado el plebiscito de salida. Y además, otra cosa, que durante todo este proceso la sociedad civil pueda estar participando del mismo. Esas 4 cosas yo las respaldo 100%. Lo quiero llevar a esa noche porque hay colegas suyos, parlamentarios, que señalan que usted era el más reticente en términos de avanzar en este acuerdo y en términos también de defender lo que era la Constitución del 80 maquillada con los cambios. ¿Es efectivo que era el más Karen, reticente? no es correcto eso. Yo defendí con mucha pasión y con mucha energía, como lo hago siempre, lo que eran mis puntos de vista, ¿se fija? Yo era muy partidario de que hubiera una convención que la integraran miembros del Congreso y miembros electos. Finalmente eso fue cambiando y finalmente se llegó a esta conclusión de que con los 2/3 se abría esta alternativa de una convención de todos electos o de la mitad. Yo defendí hasta el final mis posiciones, pero adhiero, suscribí y voy a apoyar el acuerdo que se alcanzó. Lo que importa también y le importa a la ciudadanía es que, por ejemplo, los independientes puedan participar, que esté garantizado la representación de los pueblos originarios. Y las mujeres, quiero preguntarle también por eso. ¿Usted es partidario de que exista paridad? Eso se está avanzando muy significativamente. Hay una comisión que está trabajando. Pero le pregunto a usted. Sí, yo creo que yo no tengo problema ¿Paridad? yo no tengo problema con la paridad. Ahí entramos en una cuestión técnica que es si la paridad es en la composición de las listas o en los resultados. Por eso, resultados. Yo creo que tiene que ser razonablemente, a mí me gusta que haya paridad en la conformación de las listas. O sea, solo en quienes postulan, no en quienes se eligen finalmente. Que postulen, por ejemplo, si son 10, que postulen 5 hombres y que postulen 5 mujeres. Pero no en paridad de resultados. Claro, pero por ejemplo... No se asegura ahí en el resultado. Te vuelvo a decir, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, tenemos una lista de 10 y esa lista de 10 solamente va a elegir 3 y resulta que compiten 5 hombres y compiten 5 mujeres? Y supongamos que entonces que las mujeres sacaron mucho más votos que los hombres. Bueno, ¿significa entonces que los hombres quedan afuera? ¿Me explico? Entonces, creo que lo importante es que haya igual número de candidatos y que las personas puedan recibir sus votaciones. Eso es lo que yo creo que debiera ser el cierre. Perdón, Karen. Gracias, senador. Seguimos avanzando entonces esta noche, número 5. Mira quién le tengo acá, senador. Nuevamente, senador. Está bien, Adelante. Respire, senador. Por favor, lo veo como que está como gato de espalda. No, tranquilo. ¿Está bien? Tranquilo. Senador, yo quiero entender una cosa, porque usted es de Renovación Nacional y hay veces que lo veo como medio lejos incluso del presidente del partido, Mario Desbordes, como que entre paréntesis lo encuentro que tiene una lectura bien, con mucho sentido común de lo que está pasando, me ha sorprendido. Pero de repente usted, que lo que venimos conversando, que apoya el cambio de constitución, después hubo un día que parece que lo entendimos mal, pero que no, y después se dio vuelta y dijo, no, pero si yo la voy a apoyar de una, y ahora lo acaba de reafirmar que lo va a apoyar. Entonces, ¿dónde está usted realmente? ¿Está en las demandas de las personas? ¿Entiende, senador, que ahora hay una demanda muy fuerte que la clase política, al igual que otras instituciones, están bastante venidas a menos y que es la gente la que está mandando? ¿Está al lado de la gente y sus demandas? Mire, yo siento y hago mi mayor esfuerzo por representar genuinamente a la ciudadanía. Y yo trato verdaderamente de que las cosas que por las cuales uno aboga, por las cuales uno se compromete, por las convicciones que tenga, no sean solamente las convicciones personales, ¿se fija?, sino que sean las convicciones de una gran mayoría. Y yo tengo una trayectoria en este sentido. Durante la dictadura, durante el gobierno militar, creo haber sido una de las primeras personas en la derecha que abrió un camino de entendimiento, que se jugó muy fuerte para que tuviéramos una transición a la democracia, que es finalmente la que hemos obtenido. Lo que me costó, mira, yo nunca me quejo, yo siempre digo que la política es sin llorar. Fue muy difícil en ese minuto, porque mucha gente de mi sector no entendía lo que yo estaba haciendo. Yo, por ejemplo, sostenía que teníamos que tener cambios fundamentales en la Constitución, cuando nadie en el mundo de la centro-derecha se atrevía a decirlo. Y posteriormente he hecho toda una vida política, toda una trayectoria, en la que yo he tratado verdaderamente de empatizar y de verdaderamente representar a las personas. Y le puedo decir una cosa, no crea que para mí estos días no han sido difíciles. Por supuesto que son difíciles,
No, me imagino que ¿Sabe por salir qué? a la calle siendo un No, pero- político pero mire, de ¿sabe una- derecha debe ser Mire, bastante fuerte. ¿quiere que le diga una cosa? Yo asumo eso con normalidad. Hoy día hay políticos de derecha, hay políticos de izquierda que son objeto de agresiones. Mire, el otro día José Miguel Insulza va a una radio, ¿no es así?, en Arica. Porque y dijo es- que había que reprimir con más fuerza, No, pero a espérese, propósito de sus cambios. déjeme transmitirle las cosas que yo quiero poder expresarle. Es que tengo 3 minutos y ya se me fueron. Bueno, está bien. Está transmitiendo más que yo. Lo que yo le quería decir es lo siguiente. Yo no voy a renunciar jamás a haber sido un político. Soy un político, he tratado de defender las convicciones Tiempo. de la mejor manera y créame, todo mi esfuerzo y toda mi preocupación es que este país repunte, que salgamos de este desfiladero en que estamos y poder ¿Se contribuir a siente eso. responsable usted de haber caído en este lugar? A ver, ¿cómo no me voy a sentir responsable, por ejemplo, Pero déjeme contestarle, de no haber captado mejor que cifras económicas muy buenas escondían realidades sociales que eran muy angustiantes? Me recrimino. ¿Qué me hubiera gustado, por ejemplo? Haber sido aún más enérgico en todo lo que tiene que ver con el control de los abusos. Una tercera cosa, creo que podríamos haber hecho más esfuerzos para que el progreso se distribuyera de mejor manera. De esas cosas me recrimino. que hubiera más chorreo, digamos. No chorreo, que hubiera ¿Cómo que no? distribución. Si eso no es chorreo. Mire, por ejemplo, una de las cosas que esta sociedad tiene que pensar es cómo vamos a distribuir las utilidades de las empresas, porque hoy día tenemos un sistema completamente anacrónico. Así como yo no creo que todo lo que hayamos hecho en estos 30 años haya sido malo, sí me recrimino de cosas donde siento que podríamos haberlo hecho mejor. Y lo asumo, y lo ¿En qué digo cosa? las tres que le acabo de decir. Que las cifras, Karen, que la cifra macro nos borraran situaciones sociales que no tenían justificación. Por ejemplo, Le pongo el tema de la salud, por ejemplo. El ministro Mañalich salud. dijo que tenemos el mejor sistema de Latinoamérica. supuesto que yo no estoy de Y es acuerdo. evidente Uno de que- los mejores sistemas Mire, del mundo, dijo el pero yo ministro. por supuesto que no estoy de acuerdo con ese juicio, como tampoco estoy de acuerdo con un juicio que alguien emitió alguna vez diciendo que el sistema de AFP era un Mercedes-Benz que le faltaba benzina. Pero, por ejemplo, que las pensiones básicas solidarias sigan siendo tan bajas. Ahora, a partir de esta situación tan compleja que estamos viviendo, tenemos un concepto nuevo. Las pensiones básicas solidarias no pueden ser menores a la línea de la pobreza. Por supuesto que me recrimino de no haber tenido más fuerza para pelear eso. Lo mismo el tema de los abusos. Yo presenté hace muy poco un proyecto de ley que se está tramitando en este minuto, porque hasta el día de hoy hay abusos, por ejemplo, de los bancos y las casas comerciales con las comisiones que le cobran a la gente. Y presenté un proyecto y me recrimino porque digo debería haberlo presentado antes y debería haber sido tan peleador como soy para defender mis convicciones con eso mismo. Y haber generado un mecanismo no de chorreo, sino de distribución justa de los beneficios. Porque, claro, el país creció estos 30 años, pero no distribuimos bien el crecimiento. Pero Y un político como yo último que le debería quería darse cuenta de preguntar eso. se escucha la gente, pero de verdad. O sea, yo nunca había visto tal nivel de descontento. Usted dijo también en el principio, dijo como, esto es lo más grave del retorno a la democracia. Entonces, hay una voz muy fuerte del pueblo que tiene que ser escuchado por los políticos. No, esto no tiene que ser escuchado de alguna manera. Usted Bueno, están atento a eso. Rumpi, y eso es lo que le estoy diciendo. Le señalé Sí. con humildad, ¿no es así? Pero con franqueza. Las tres cosas que yo me recrimino, ¿se fija? Sí. Y le vuelvo a decir, yo no estoy arrepentido de haberme dedicado mi vida a la política. Yo podría haber hecho una vida distinta, una vida profesional De diferente. rugbyista. Esa fue una de las buenas experiencias, ¿no? De los amigos del deporte y los amigos del rugby a uno lo acompañan con toda la vida. Pero yo no voy a pelota se venir tira aquí para atrás. a renegar, ¿no es así?, de haber sido un político. Yo he hecho toda mi vida, he hecho lo mejor que he podido, he intentado que al país le vaya bien, que la gente progrese, que nuestras diferencias se resuelvan en paz. Te ¿Y digo cómo no harto, me voy a pero ahí- sentir apesadumbrado cuando Vas- tenemos hoy día la situación que tenemos? Pasado en el tiempo ahí, harto tiempo gracias. para el Rumpi también, que Gracias. qué bueno que pudo hacer todas las preguntas. Seguimos avanzando, estamos en vivo y en directo esperando también sus comentarios. Número 2. Felipe, que estaba callado hasta ahora.
Ahí está Yo no- Felipe ay. Izquierdo. Pero antes de que haga su pregunta, yo estoy segura que estas imágenes van a seguir para contextualizar lo que tú tienes que preguntar, así que pongamos mucha atención a este video. Ya está. Ahí te tengo, Cuba, culiao. Ahí te tengo. Te tengo. Ándate tu población de mierda, roto con No pueden meter bulla. Nosotros no queremos desigualdad y aún así existe, lo siento. Están metiendo bulla. No están metiendo Esto es bulla. público, esto es público. Esto es Nos público. están metiendo bulla. Cálmese, cálmese, cálmese. Ya, Felipe, tu pregunta, por favor. Sí, ¿cómo está, senador? ¿Qué valor le da usted al ninguneo como causa de todos estos males de este panorama dantesco que yo creo que nadie se imaginó en 40 días cómo este país se ha vuelto loco? Este ninguneo viene de mucho antes porque, como usted bien ha dicho, no se hicieron cargo a tiempo de las exigencias de una población que necesitaba mejoras en muchas cosas. ¿Nos volvimos locos? ¿Qué pasó? Este ninguneo a carabineros, que también existe, este ninguneo a la autoridad, este ninguneo a los políticos, ¿cómo retornamos a una convivencia sana? Fuimos incubando, Felipe, muchos resentimientos y tenemos que ser capaces, entre todos, de ir dejándolos atrás. Entonces usted me dice, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que en la línea en que hemos ido avanzando con dificultades, a los tropezones, pero tenemos, yo diría, 3 vías por las que podemos avanzar. Tenemos una vía política institucional, que es más o menos lo que conversamos respecto del tema constitucional, que es una salida política democrática. Tenemos una vía económico-social, y aquí yo quiero aprovechar tu pregunta para decir lo siguiente. Vamos a tener que cambiar muchas cosas para tener una agenda social lo suficientemente potente. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a tener que gastar más, y no solamente gastar, porque este es un gasto que también es una inversión en paz social. Yo creo que Chile va a tener que tener, por algún periodo relativamente largo, un endeudamiento como país mayor que el que tiene hoy día. Vamos a tener que echar mano a recursos que tenemos ahorrados. Vamos a tener que aumentar nuestra carga tributaria, porque la cuarta fuente de financiamiento, que es el crecimiento, creo que vamos a tener que empezar a pensar que en los próximos años va a ser leve, por no decir muy poco. Pero, senador, una acotación. Entonces, llevamos 40 días en que las exigencias han llegado a un panorama realmente distorsionado. Así es. Por lo tanto, ¿por qué no se han tomado medidas concretas? Por ejemplo, el CAE. Bueno, el CAE... ¿Por qué no se han tomado medidas que alivianen un poco la exigencia? Felipe. Porque la gente está completamente desbocada. Felipe, déjame decir. Ese es el ninguneo. No, yo creo que eso es en parte correcto, pero hay que asumir lo siguiente. Cuando yo hacía la pequeña descripción, porque aquí hay que ser serio, ¿no es así? De cómo vamos a hacer lo que hay que hacer, estamos hablando de cosas que no se consiguen de la noche a la mañana. Estas 4 cosas que yo he señalado, aumentos tributarios, utilización de reservas que tengamos, nuevo endeudamiento, es lo que tenemos que hacer para poder tener la holgura que se necesita. Yo creo que vamos en esa dirección. ¿A la velocidad que corresponde? Respuesta, no. Tenemos que andar mucho más rápido todavía. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora arriba de la mesa? Un aumento significativo, pero que tiene que mejorar en materia de pensiones, y tenemos una posibilidad de tener algo extraordinariamente significativo, que es un ingreso mínimo garantizado mayor que el que tenemos hoy día. Yo creo que esas 2 cosas van para adelante. Pero falta más. Pero el costo de estos 40 días para el país ha sido más de 6.500 millones de dólares. Está bien, Felipe. Ahí teníamos parte del CAE. Está bien. Y vamos a tener el costo de destrucción mucho mayor. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. El sistema político, ¿ha reaccionado o no ha reaccionado? Yo considero que ha reaccionado. No todavía con la intensidad y con la profundidad que se requiere, pero sí en la línea correcta. Y creo que la tercera cuestión que necesitamos es precisamente esta convergencia en términos de seguridad y de orden público. Tenemos que ser capaces de caminar en estas 3 rutas: político-institucional, económico-social y un tema de orden y seguridad. Esas 3 cosas las tenemos que combinar. Y yo quiero llevarlo, senador, a ese video que veíamos justamente del Mall La Dehesa, y la situación que ahí se da, que muestra un Chile completamente radicalizado, a lo mejor un Chile que no ha cambiado.
y que se ve profundamente clasista. Quiero escuchar su opinión. Así es, se ve clasista, se ve también, ¿cómo decirlo? El enfrentamiento está ahí al borde, ¿no es así? De hecho, fue detenido alguien Por porque eso le andaba digo, disparando ahí se ve una sociedad fracturada, una sociedad, como quien dice, uno dice, a ver, de repente aquí se va a prender una mecha, porque eso que terminó en insultos podría haber terminado, como ha terminado en otros lugares, ¿No siente que en una ya se verdadera prendió batahola. esa mecha? ¿No siente que ya se prendió esa mecha? A ver, siento que hay que apagarla. Si se prendió o estaba prendida, créame, para la gente de mi generación, ver eso es precisamente retornar a los años 70, con toda la secuela que eso significó. Entonces uno tiene una sensación de que hay que hacer todo lo posible por evitar eso. Y creo que los caminos son los que hemos conversado. Los caminos de la racionalidad, del entendimiento, de buscar acuerdos, de buscar convergencia, de buscar salidas políticas, de apaciguar los ánimos. Tenemos que ser capaces de hacerlo. Yo siento de verdad, yo decía el otro día, tomándome de una declaración que había hecho el Partido Socialista, yo de verdad creo que la democracia está amenazada. Y está amenazada tanto por problemas de orden público, como porque de repente uno ve hechos de esta naturaleza, donde siente que podemos estar de vuelta al borde de un enfrentamiento entre personas que piensan distinto. Y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para dejar eso atrás. ¿Usted pensaba que ese tipo de pensamiento estaba erradicado, que no existía? Yo, mire, obviamente que uno siente que hay diferencias políticas, pero escuchar los insultos recíprocos de unos a otros, unos que dicen que son provocaciones, otros que dicen que responden de tal manera, el odio que hemos visto, ese resentimiento, eso es lo que a mí, como voy a decirlo, como político, me amarga porque toda mi vida he tratado de que eso quedara definitivamente atrás. Y creo que muchas personas han hecho lo mismo que yo. ¿Se fija? Entonces, lo que uno dice es ahora, bueno, ¿ahora qué hago? Bueno, poner toda la experiencia, todo el aporte que uno puede hacer para que seamos capaces de caminar por este camino angosto que tenemos los próximos 2 años, pero que erradiquemos esa violencia, que erradiquemos esos juicios críticos, que erradiquemos esos insultos, que seamos capaces de reencontrarnos en un camino de paz, como creo que hemos tenido también en estos años. Está Arturo y levantando, vamos a abrir también al panel la posibilidad de comentar este tema. Recién le escuché una opinión que dice, en política no se debe llorar. Y yo tengo una teoría, cuando no se llora, se pierde la sensibilidad social. ¿Se pierde? La sensibilidad social. Y ha ido pasando. Yo a ustedes les llamo los extraterrestres, porque justamente no hay calle. Hoy día la gente tiene un rechazo, y no solamente por un partido, sino general. ¿Qué van a hacer en toda la clase política para bajar? Y por último, empecemos a llorar para entenderlo. Porque a la larga somos seres humanos. Usted mismo, a nosotros nos tocó vivir el 73. Y fue doloroso. Y creo que no debe volver, y yo en eso estoy de acuerdo con usted. Pero ¿qué van a hacer ustedes que tienen la cuota de poder de todos los partidos? Déjeme decirle lo siguiente también para decir cuál es mi expresión. Cuando yo digo que esto es sin llorar, es, por ejemplo, cuando uno asume lo que es, ¿no es así? Yo no me quejo ni reniego de haber sido un político. Lo siento, ¿se fija? Y trato de que las cosas sean lo mejor posible y no me ando quejando por la vida. Eso es lo que estoy tratando de expresar. Y efectivamente creo que lo que usted señala de sensibilidad, o el punto que hacía el Rumpi hace un rato, de tener más capacidad, las personas que estamos en la política, de escuchar, de estar más atentos, de ser capaces de leer de mejor forma que otras personas las señales. Yo creo que ese es el desafío que tiene hoy día la clase dirigente del país en su conjunto. No solamente los políticos. ¿Qué decir, por ejemplo, del mundo empresarial? Déjeme anticipar una cosa. Yo creo que hasta ahora, yo siento, por ejemplo, que el mundo empresarial no reacciona con la fuerza, con la intensidad que debería haber reaccionado. Revisen las utilidades que tienen muchas empresas. Ahí hay margen de sobra para que en definitiva hubiera un mejor sistema de distribución de utilidades, hubieran sueldos mucho mejores. Y eso no ha surgido y todavía siento yo que no aparece. Siento que el mundo de la industria, el mundo de los negocios, puede hacer una contribución mucho mayor a esta crisis. Hasta ahora
estamos viendo lo que se puede hacer desde el Estado, pero hay que ver también lo que se puede hacer desde el mundo privado. La Yamila está también levantando la Sí, senador, agarrándome un poco de las imágenes del video, de las palabras de agresividad que había, ¿no?, de una clase hacia la otra, veo claramente que la clase social más alta es la que más agrede. A mí como extranjera me ha tocado vivir la diferencia social que existe también entre los mismos extranjeros en este país, como por ejemplo cuando tengo que ir a renovar mi estadía en este país, las diferencias sociales que existen entre un argentino contra un peruano o un venezolano o ni hablar un haitiano. ¿Por qué existe tanta diferencia social? ¿Por qué hay tanto clasismo? ¿No cree que es un trabajo que ustedes como políticos deberían trabajar más en que se haga una inclusión en este país para que no sucedan este tipo de diferencias, no solo con los extranjeros, sino también diferencias sexuales, sociales, de que sea un país un poco más inclusivo y más parejo, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo que dicen cuando uno llega a Chile? Todos te dicen de Plaza Italia para abajo y de Plaza Italia para arriba. Yo creo que hay un laburo ahí que tienen que hacer ustedes también como políticos para que todos laburemos, porque muchos extranjeros venimos a este país a querer aportar, a querer laburar. Hay mucha gente ahí que levantaba una bandera siendo venezolano y de otros países. Y acá parece que es un esfuerzo permanente en hacer esta diferencia social y clasista, ¿no? Tenemos que ser una sociedad mucho más cohesionada. ¿Pero y creen eso, que ustedes deberían hacer este trabajo también como políticos? Yo creo que hay una cuestión cultural, hay algo que trabajar desde el punto de vista educacional, porque al final, créanme una cosa, los políticos tenemos suficientes problemas para resolverlos todos, ¿me explico? Entonces, lo que usted señala es un tema que tenemos que revisar como sociedad. Tenemos que revisar nuestro trato, tenemos que revisar nuestras formas de relacionarnos, tenemos que revisar desigualdades que no solamente tienen que ver con el ingreso, que tienen que ver con que a las personas se les tiene que tratar con mayor respeto. Y esas cosas son a veces de detalles, pero que hacen la diferencia. Por ejemplo, se sabe de pronto si alguien estudia en un colegio, hoy escuchaba una entrevista a Jorge González, una entrevista antigua, decía, yo no quiero vivir en Chile, antes de su accidente, sí, no quiero vivir en Chile porque o mis hijos van a ser empresarios o van a ser peones. O sea, hay colegios, como que no hay algo intermedio. Bueno, tenemos que ser una sociedad más cohesionada, tenemos que preguntarnos, como dice usted con razón, cuáles son aquellos resabios culturales que nos afectan. Pero tampoco quiero que miremos todo mal, ¿se fija? Porque claro, los chilenos tenemos este problema, pero también somos extraordinariamente solidarios, pues. Entonces yo tampoco creo que en este momento tan crítico que estamos viviendo, nos dejemos imponer por una nube negra donde todo es absolutamente malo, entonces todas nuestras relaciones sociales son perversas. ¿Hay cosas malas? Sí. ¿Hay clasismo? Sí. Pero también hay solidaridad, también hay lazos de afecto entre las personas. Entonces, equilibremos lo que somos. Pero la solidaridad, perdone que le interrumpa, porque usted dice somos solidarios. La solidaridad no son las migajas, no son acordarse una vez al año en la Teletón. Caridad. La solidaridad es mirar al otro como un legítimo otro. La solidaridad es entender que... me escribió un camarógrafo recién y me decía, pregúntele al senador si pasaría esto si los hijos de la gente rica, me dice él, tuvieran que ir al mismo colegio que los míos, si tuvieran que ir al mismo hospital de los míos, si esto pasaría. Si lo que nos falta es ponernos en el lugar del otro y después meternos la mano al bolsillo, si no hay más. Bueno, ese asistencialismo. Bueno, pero precisamente de eso estamos hablando. Cuando yo hablo, no es así, que el progreso lo tenemos que distribuir de mejor manera, me estoy refiriendo precisamente a eso. Lo que no quiero es sumarme a una visión completamente o totalmente unilateral, donde solo vemos lo malo que tenemos. Yo creo que la gente en Chile tiene una fuerza solidaria verdaderamente importante que se expresa de muchas maneras, que se expresa en los barrios, que se expresa en las comunidades, que se expresa cuando hay una familia que sufre. Hay gente que espontáneamente ayuda. Entonces no es que simplemente todos estemos viviendo en una burbuja de egoísmo o de clasismo. Tenemos problemas, sí, pero también, Karen, veamos las cosas buenas que tenemos. Veamos las cosas buenas que tenemos. Las cosas que muchas veces cuando la gente viene de afuera, porque claro, usted puede ver algunas cosas que están malas, pero hay cosas que están para bien también. ¿Sabe qué siento, senador? Que de pronto a todos nosotros nos toca como comunicadores animar bingos, rifas completas, sí, platos únicos. Y a lo mejor, no sé,
la solidaridad nace en la vía de barrio y todo, pero faltaba a lo mejor esa solidaridad por parte del Estado, ese cariño, ese acoger por parte y dar algún tipo de garantías para que la gente tenga una vida mejor. Bueno, obviamente que eso falló y eso tenemos que avanzar en esa dirección. Yo lo que simplemente quiero es que en este momento tan difícil para todos, no nos sumamos o no nos sumemos o sumerjamos en una visión tan negativa donde todos nuestros lazos sociales son negativos, donde todas las cosas que hemos hecho durante los últimos 30 años no sirven para nada, donde todas nuestras instituciones son simplemente despreciables. Ese no es Chile. Chile tiene muchas más reservas de las que aparecen de repente en estos diagnósticos. Pablo le quiero ser proactivo y comparto su desazón y lo veo sinceramente dolido con esta visión tan pesimista. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Hay que tomar muchas medidas económicas, hay que ver de dónde se sacan las lucas, hay que hacer acuerdos políticos. Pero cuando uno ve ese video tiene que ver con que hemos permitido, esto no es generalizado, pero hemos permitido que algunos pongan la pata sobre el otro. Se ha validado y sí hay acciones políticas que se pueden hacer en el corto plazo y que tienen que ver con desvalidar. Y tiene que ver con los abusos. Tiene que ver con una agenda que es agenda corta, que tiene que ver con las penas al que abusa. Pero cuando nosotros vemos que una persona puede coludirse, cuando vemos que una farmacia puede cobrar 50 veces y no pasa nada, lo que uno está validando es un modelo social de ponerle la pata al otro y se puede. Entonces ese señor, que parece un imbécil, es un tipo que es el reflejo de una sociedad en que él se le dijo, tú puedes ponerle la pata encima al otro y no va a pasar nada. Tú lo puedes rotear y no va a pasar nada. Entonces sí hay cosas, por ejemplo, no te digo que sea generalizado, pero que podemos hacer. De hoy en adelante, yo no sé por qué cuando partió esta crisis, lo primero que había que hacer como poder político, lo primero que tenía que hacer el presidente, era pararse y salir desde hoy y mañana lo que podemos hacer al tiro. Las lucas no sé dónde las voy a sacar. Pero al próximo que se coluda, al próximo que cobre 50 veces por un remedio, se va preso. No se va a clase de ética. Sí, correcto. Cuando la playa es mía, eso se tiene que acabar, porque si no tenemos reflejo de eso, al tipo roteando y echándolo de su mol. Hay medidas que se pueden tomar ahora. Está bien, y yo creo que vamos en esa dirección. Y esas expresiones de arrogancia hay que simplemente desterrarlas absolutamente, no darles ninguna cobertura, no darles ningún amparo. Lo mismo con el tema de los abusos, porque claro, si uno dice, mire, si ya tenemos uno de los países en que los medicamentos son de los más caros del mundo, que además en esa misma área, ¿no es así?, se produzca colusión. Pero Andrés, eso simplemente es el colmo. Lo de los remedios, cuando uno se da cuenta que sin meterse la mano al bolsillo, porque no había que meterse la mano al bolsillo, en una semana dijeron ya, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que pongan los nombres por el genérico y vamos a bajar un 40%. Y uno dice, en una semana, una cosa tan sensible como que los viejos con 100 lucas tenían que tener 60 lucas de remedio y se solucionaba en una semana, coaptados por quienes estaban los políticos que no eran capaces de sacar esta ley 10 años antes. Debimos hacerlo sin duda antes, Pablo. ¿Qué puedo decir? Porque se podía. Por supuesto que debimos hacerlo antes. Una razón para que no se podía. Debimos hacerlo antes. Así de simple. ¿Qué más se puede ahí decir? uno dice, puta, que a alguien le están mojando, que no se entiende. Sospechoso, claro. ¿Podría darle otra mirada a esto? Vamos a ir con la Marcela inmediato. A lo mejor le podemos dar un ratito ahí de la pregunta de ella también para que pueda comentar. Es que es súper corto, porque estoy de acuerdo con todo lo del clasismo, que me parece súper condenable, y el caballero es condenable totalmente y todo. Pero también para... ¿Caballero esa persona? Ya, no vamos a Lo que entrar en menos detalles, es caballero, no, yo digo caballero a todos los que... Ya, da lo mismo. Condenable totalmente. Pero, caballero del mal. Caballero del mal. Para darle otra mirada a esto, ¿no será también que frente a lo que escuchamos de que falta inteligencia policial, que va a tomar su tiempo, que no tenemos una inteligencia policial, que hay violaciones a los derechos humanos, hay saqueo, sigue habiendo vandalismo, la gente está empezando a sentir que no está defendida por quienes deben estar defendidos, y lo estamos viendo en todos lados, no solamente en el mall, que ya lo vimos en el Parque Arauco ayer, en esta situación, sino que también gente que defiende sus negocios del saqueo
que no es gente del barrio alto. Entonces, esa pelea que se da ahí, y soy súper clara, no estoy de acuerdo con el señor o caballero, como te gusta a ti, Rumpi, ¿no será también una sensación de que no se está dando respuesta a sentirnos seguros hoy en día y que cada uno se la va a tener que barajar como pueda nomás? Bueno, pues yo creo que el juicio de Marcela es absolutamente correcto. Esa es gran parte de la angustia que tienen muchas personas. Porque efectivamente, cuando vemos un vandalismo completamente desatado, la gente tiene esa angustia porque dice, bueno, ¿quién me va a proteger? Y aquí volvemos a lo que era el inicio de la conversación, porque digamos las cosas como son. Entonces, ¿qué? ¿Estamos a la deriva? ¿Estamos esperando a la inteligencia policial? No, eso es lo que estoy diciendo. Tenemos que ser capaces, desde el punto de vista de la política, de aislar lo que son las manifestaciones legítimas de lo que son expresiones de violencia ilegítimas. Y me vuelvo a plantear el tema inicial de Carabineros, porque en una situación crítica, la manera en que las sociedades civilizadamente resuelven ese problema, ¿qué se hace en una población, en un lugar, en un supermercado, en que hay un grupo de saqueadores organizados? ¿A quién se recurre? Digamos las cosas como son, pues. Se recurre a Carabineros, pues. Pero si deslegitimamos globalmente a Carabineros, entonces ¿cómo lo hacemos? Esa es la paradoja que yo quiero expresar. Pero eso ya pasó, no se pueden hacer las dos cosas. La gente se está defendiendo ella misma. Bueno, entonces, es profundo el problema. Pero por supuesto que es profundo. Y por eso... Claro, entonces donde lleguen los manifestantes pacíficos, no hay una disposición a no recibirlo pacíficamente. Y por eso... De quien sea. Está bien. Y como nadie tiene una varita mágica, no es así, lo que hay que hacer es avanzar en las 3 rutas que hemos visto. Marcela, las soluciones políticas ayudan. No son condición, como quien dice, el acuerdo político constitucional no resuelve todos los temas, no. Pero sin acuerdo político constitucional estaríamos en una situación cada vez más encajonada. Lo que se conversa acá... ¿Pero cuánto tenemos que esperar? A ver, digamos las cosas como son. El acuerdo político, Felipe, va a tomar 2 años. 2 años. Pero el vandalismo, ¿cuánto tenemos que esperar? Tenemos que ser capaces de frenarlo. Y para ser capaces de frenarlo, tenemos que tener una conducta desde el mundo político y desde la sociedad, en primer lugar, de rechazo tajante a la violencia. Y tenemos que recurrir en situaciones críticas a las instituciones que la sociedad se da para poder enfrentar esas situaciones críticas. Y por eso que yo no me sumo a la deslegitimación de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, porque son el recurso que las sociedades tienen. Porque si no contamos con ellos, que alguien me diga cómo resolvemos el problema. Senador, vamos a seguir conversando. Han sido sin duda veredas distintas, en muchos casos, distintas opiniones, pero qué valioso tener un espacio de diálogo como este. Seguimos avanzando y recibiendo más los comentarios de todos ustedes a través de las redes sociales con el hashtag Llegó tu hora TVN. Nos quedamos aquí mismo porque toca justamente el número 10. Seguimos contigo, Marcela, y te escuchamos nuevamente. Ya, vamos a cambiar de tema. Vamos a ir al sueldo mínimo. Por un lado está el gobierno que presentó un sueldo mínimo bruto de 350.000 pesos y ayer la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó que el salario mínimo debía ser de 550.000 pesos brutos. ¿Cuánto debiera ser para usted el salario mínimo? A ver, debiera de verdad aproximarse a esos 500.000 pesos, a 450.000 pesos. Pero aquí también hay que ser... si son brutos líquidos quedan como 400. A ver, exacto. Mira, yo me quiero quedar con una cifra. Hoy día, el ingreso, la mediana, ¿no? Es decir, el ingreso son 400.000 pesos. Es muy poca plata. Y tenemos que hacer, volvemos a lo que hemos visto, tenemos que hacer un esfuerzo para que realmente esa cantidad de plata aumente. El proyecto original del gobierno, en el fondo, más allá de los tecnicismos, el sueldo mínimo está en 301.000 pesos, se trataba de inyectar 49.000 pesos más directamente a las personas. Yo creo que hay que hacer una matemática lo más, como quien dice, responsable posible, pero ponernos en la perspectiva de avanzar a 450.000, 500.000 pesos.
Lo que creo es que no se puede hacer... vivir con 289.000 pesos ¿Con cuánto? líquidos? ¿Con 289.000 pesos líquidos? Por supuesto que es casi misión imposible, pues esa es la verdad. Pero hay gente que lo hace y por eso que hay que ayudarla. Y por eso que uno tiene que decir dónde pongo los recursos. Yo creo que lo que hay que hacer, conversamos hace un rato, las fuentes para hacerlo. Porque alguien dice, bueno, pero ¿y por qué no lo hacen inmediatamente? No se puede hacer inmediatamente, pero sí tenemos que ponernos esas metas. Pensiones e ingresos para mí son, desde el punto de vista de las transferencias, las más importantes que se pueden hacer. Entonces, para usted se acerca más al acuerdo que se llegó ayer de los 350.000 pesos, de los 550.000 pesos brutos, que lo que dijo el gobierno de los 350.000 pesos Marcela, brutos. es que hay una especie de tira y afloja, ¿no es así? Porque el gobierno dice, con los recursos que hoy día tengo, solamente puedo, ¿no es así?, ofrecer esto. Y del frente le dicen, mire, no me voy a preocupar mucho de los recursos que usted tenga, pero movámonos en esta dirección. Entonces yo lo que digo es que busquemos un equilibrio. Pero lo que estoy diciendo es que el gobierno tiene que invertir más. La agenda social tiene que ser más contundente y volvemos a los temas... Bueno, dentro de esto que se aprobó ayer es que los 550.000 pesos brutos para las pymes sería subsidiado por el Estado. Bueno, y también... Y las grandes empresas tendrían que pagar estos 550.000 pesos brutos. Eso parece también razonable, porque si en el fondo se trata de focalizar precisamente el gasto, que efectivamente le ayudemos a los pequeños empresarios que muchas veces están realmente tan ahogados que no están en muchas condiciones para pagar. Sí, entonces, pero también es un punto razonable. Se podría también, para complementar esta pregunta, se podría que estos empresarios, grandes empresarios que tendrían que pagar los 550.000 brutos, porque hoy en día los grandes empresarios tienen subcontratos. Sí, claro. Y la verdad que esto de decir yo lo voy a pagar a la gente que tengo contratada 550.000 brutos o 500.000, resulta que son re pocos. Pero los que tienen subcontratados son muchos. Son los que más usan el subcontrato. ¿No podría también obligársele a los grandes empresarios a pagar a la gente que tienen contratada y además a los subcontratos que se paguen los 550.000 pesos brutos? Está bien. Y así alivianar también la parte... A ver... Porque suena muy bonito cuando salen empresarios y dicen, no, todos los que trabajan para mí van a ganar 500.000 pesos. Pero los que están subcontratados ganan menos. Y ganan menos. A ver, y casi todos son subcontratados. No es tan fácil hacerlo, pero hay que avanzar exactamente en esa dirección. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Hay que ser responsable con los recursos. El gobierno ha dicho, mire, hasta ahora solamente me puedo mover en esta dirección con los recursos que tengo hoy día disponibles. Yo lo que estoy diciendo es, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor, tiene que tener recursos que hoy día no están. Y ya hemos visto las fuentes de esos recursos. Mayor endeudamiento, mayores tributos, incluso puede haber una cierta racionalización. Lo que quiero decir es que hay que encontrar un punto de convergencia, pero tenemos que hacer un esfuerzo mayor al que se está haciendo hoy día para mejorar el Senador, lo que usted está diciendo ahora con respecto a lo que dijo el gobierno, que si yo creo que era irresponsable esta cifra, usted dice que se puede acercar sí a los 500.000 pesos. No ¿Y ha hablado? Karen, no inmediatamente. Lo mismo que pasó, por ejemplo, con las pensiones. ¿Cuál fue la discusión respecto a las pensiones? Es que uno decía, no, mire, vamos a subir el 50% de todas las pensiones solidarias al tiro, aquí y ahora. Eso no se podía. Se estableció una gradualidad. Y finalmente se llegó a una convergencia. Pero aliviar, por ejemplo, aliviar la vida de muchas personas, a través de usted mismo lo señalaba, Chile tiene una deuda sana, puede endeudarse más, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy diciendo. Un impuesto a los activos de los más ricos. Eso podría ser, si existe, no sé, lo escucho de parte suya. ¿El resto de sus colegas estaría dispuesto a...? Yo pienso que sí, porque estamos hablando de un equilibrio distinto al que teníamos hasta ahora. ¿Y el compromiso de los privados que mencionó también Bueno, usted? vuelvo a decir, el compromiso de los privados para mí sigue estando ausente y estamos buscando una forma... A ver, por ejemplo, y esto no tiene que ver solamente con un gobierno como el actual, sino con los gobiernos anteriores. Había una cierta premisa que, a ver, la mayoría de los países que tienen economías serias, tienen endeudamientos del orden del 40% de su producto. Andan en esa zona. Nosotros tenemos solamente un 26%. Por lo tanto, tenemos un espacio. Tenemos un espacio para movernos que hasta ahora, quizás por una ortodoxia macroeconómica exagerada, no nos habíamos querido mover. Lo que yo estoy diciendo es que nos vamos a tener que endeudar más. Y como tenemos que generar para muchas cosas nuevos ingresos, vamos a tener que tener una carga tributaria mayor. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. De esta coyuntura y de esta crisis no se sale sin una carga tributaria más grande. ¿El presidente comparte eso? Yo espero que lo comparta, pero creo que es una cuestión de sentido
Creo que es una cuestión de sentido Pero lo común. habrán hablado. Como espero que lo compartan. ¿En qué? Pero... Mira, yo lo que creo... La patrulla juvenil. Pablo, yo lo que creo es lo siguiente. Yo creo que se va a producir, y han habido muchas expresiones en estos días, vuelvo a decir, una forma de mirar el manejo macroeconómico del país distinto. Tenemos una crisis extraordinariamente severa. Las fórmulas que habíamos dado todos los gobiernos como sacrosantas, hay que, sin incurrir en irresponsabilidad, porque hay gente que dice, no, endeúdense todo lo que sea necesario sin límite. Por supuesto que no. Entonces, si los países que tienen economía seria tienen endeudamiento en torno al 40% y nosotros tenemos 26%, tenemos 14% para movernos. Si tenemos una carga tributaria que es más o menos 21, 22 puntos del PIB, podemos movernos a 24 o podemos movernos hacia arriba. Estoy diciendo cosas que son razonables. Claro, que la ortodoxia hasta ahora no aceptaba, pero esa ortodoxia tiene que ceder frente a la urgencia que tenemos. Estamos en vivo y en directo, son ya las 12:03. Seguimos avanzando y vamos rápidamente con el número 6. Senador, esto es Vox Populi porque nuestro público es también panelista, forma parte de quienes hoy quieren hacerle preguntas. Tenemos a Alejandro Alvarado, él es de Puerto Montt y tiene muchas ganas de hacerle la siguiente pregunta. Ponga atención, ahí está. Quisiera preguntarle por qué después de más de 40 días del estallido social, aún nuestro presidente no se ha pronunciado por el tema de la AFP, siendo esta una de las demandas que más pronuncia la gente en las movilizaciones. ¿Cuál es el motivo por el cual el presidente aún no dice nada sobre esto? Ahí está Alejandro de Puerto Montt, de Puerto, y tiene esa pregunta que se repite mucho. Alejandro tiene una preocupación absolutamente central. Se está avanzando, entre paréntesis, en una cosa que yo creo que va a ser extraordinariamente importante. Vamos a tener un acuerdo previsional que se ha venido trabajando durante el último año, que yo creo que va a ser extraordinariamente significativo, que entre medio de todo este conflicto, el tema estaba mucho más, antes que esto estallara, estaba mucho más arriba de la mesa. Pero vamos a tener que hacer reformas profundas en el sistema de pensiones, partiendo por algo que debimos, otra vez, haber hecho hace bastante tiempo. Como ustedes saben, hoy día la cotización es solamente un 10%. Y hoy día existe un consenso absoluto de que tenemos que avanzar con un aporte empresarial, a lo menos, no es así, hacia un 15%. ¿Manteniendo el mismo sistema de AFP? Mire, yo creo que el sistema también va a sufrir mutaciones. Por ejemplo, hoy día hay ¿Mutaciones solo o cambios radicales? Cambios radicales, cambios importantes. Esta nueva mayor cotización, y existe un acuerdo político en esa dirección, no va a ser administrada por las AFP, sino que va a ser administrada por un ente público de carácter estatal. Eso ya es un cambio verdaderamente significativo. Creo que vamos a tener que hacer además cosas que son significativas desde el punto de vista siguiente. Hasta ahora, Karen, el aumento que hemos tenido es para el pilar básico solidario. Pero hay mucha gente, Alejandro debe estar pensando también en eso, que dice, bueno, ¿y qué pasa con las personas que no están en el pilar básico solidario y que necesitan tener una mejoría, un incremento en sus actuales pensiones, que son pensiones muchas veces muy bajas? De esos 5 puntos de mayor cotización, 2 de esos puntos, 3 van a ir a la cuenta individual de cada uno de los trabajadores y 2 van a ir a un sistema de seguro o a un sistema de distribución que va a permitir que las personas vean incrementadas sus pensiones en un porcentaje que puede llegar a ser hasta del orden del 20%. ¿Usted es partidario de que uno pueda sacar todos sus recursos, los ahorros de toda la vida, esa plata que es de uno y que está... Mire, yo creo que eso... ¿Ni siquiera hay caso de emergencia? A ver, siempre uno puede decir, hay un caso absolutamente especial de una enfermedad terminal en que realmente uno dice, es razonable que esto ocurra. Todos los sistemas previsionales del mundo funcionan sobre la base de que los recursos previsionales son precisamente para los efectos de financiar las pensiones. Hay países... Pausa comercial muy cortita, senador, le pedimos por favor que no se espere. Quedan preguntas, quedan las preguntas cortas también, que están increíbles. ¿Cómo está? Buenas noches. Yo lo más bien. Así lo veo. Me ha gustado su participación, senador, pero quiero llevarlo a otro lado. Usted
la verdad de las cosas es muy cercano al presidente Piñera. Más bien son amigos. Y en estos momentos cruciales que le ha tocado vivir y que algunos, en la opinión que yo recojo, no está ni ahí, hay otro que trabaja mucho por solucionar el problema, hay otros que dicen que le hacen mucho caso al segundo piso, hay otros que no le hacen nada caso, que no está conectado, que no está ni ahí con las problemáticas. ¿Usted ve al presidente descansando ahora último? ¿Descansando? Sí. Poco, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Porque usted es el amigo. O sea, fuera de senador, usted es amigo de él también. Sí, claro. Sí. Mire, lo primero que uno le nace es ayudar a los amigos y apoyar a los amigos. ¿Y le hace caso? ¿Cómo? ¿Le hace caso? Uno le da sus opiniones, le da sus puntos de vista. Creo que está manejando una situación extraordinariamente difícil, porque al final, en un régimen tan presidencial como este, la responsabilidad final es de él. Entonces, problemas de orden público, presidente. Problemas de la agenda social, el presidente. Hay una responsabilidad tremenda. Voy a decir algo que mucha gente no le va a parecer bien. Yo tengo confianza en que va a reaccionar bien, que va a ser un elemento que va a contribuir a ir saliendo y sacando al país de este desfiladero. Y creo que ha dado señales importantes. ¿Se ha equivocado? Sí. ¿Ha cometido errores? Sí. Pero también ha acertado. Y Pero, senador, ¿sabe? Pero déjeme decirle, por ejemplo, Arturito, donde yo creo que acertó muy bien. Cuando se desencadenó el proceso que terminó con el acuerdo político institucional, este fue un martes, ¿no es así? Verdaderamente el país estaba incendiado. Y toda la presión que existía era para generar un nuevo estado de emergencia. Yo creo que en esas circunstancias decretar un estado de emergencia habría sido un error. Y creo que él tuvo el talento para percibir eso y generar un espacio que permitió un acuerdo político importante. Y yo creo que ahora va a tener que dar otros pasos en la dirección correcta. Esto que hemos hablado de generar un nuevo equilibrio en la economía del país. El presidente es la persona fundamental para poder dar ese paso. Yo creo que se va a mover en esa dirección. Pero, senador, ¿sabe? Es que yo al presidente algo lo conozco. Él es padre, él es abuelo. Usted, su amigo, ¿cómo lo ve a él? Lo veo firme, en medio del temporal, con muchas dificultades. Pero lo veo firme, lo veo con convicción. Y yo creo que él sabe que tiene todos los ojos del país puestos en él. Y le vuelvo a decir, yo creo que va a seguir jugando un papel muy significativo para que empecemos a caminar en este desfiladero. Usted como amigo, fuera de senador, ¿qué consejo le daría para que saliéramos más rápido de esta trancada de agua? Que me oiga. A los amigos no se le dan consejos en público. Pero de acuerdo, pero la ciudadanía está esperando. Yo lo he visto que usted se abrió el corazón, dice que estamos en peligro. Bueno, las cosas para que cooperemos todos, pues. Arturo, las cosas que yo he señalado acá, con mi experiencia, con los conocimientos que uno tiene, son las mismas cosas que de alguna manera uno le dice. Pero no me parece, le vuelvo a decir, a mí no me gusta la gente que se pone a dar consejos por televisión. Lo que yo he planteado acá en este programa es lo que yo verdaderamente pienso con absoluta convicción. Hay que avanzar en una agenda social más intensa y él tiene que ser la persona que empuje el carro más fuerte en esa ¿Usted cree que dirección. lo va a escuchar? Espero. ¿Y usted coincide con el presidente cuando dice que estamos frente a un enemigo muy poderoso? ¿Siente que está trabajando también con esa presión? Así como creo que tiene razón cuando dice eso, creo que, por ejemplo, la expresión de la guerra fue mala. Pero que tenemos en el desorden, en el caos, en la violencia, un adversario muy, muy severo, creo que en eso tiene toda la razón. 81% de desaprobación según la última cadena. ¿Cómo ha tomado él las encuestas? Bueno, yo creo que para cualquier persona sentirse con bajo respaldo en medio de la crisis es algo muy difícil. Por eso que él tiene que acentuar todas las condiciones de liderazgo. Él es una persona, todo el mundo sabe, sobresalientemente inteligente. Y creo que esa inteligencia lo tiene que ayudar para
leer bien las señales que están surgiendo y para ejercer un liderazgo positivo en este momento. Está de cumpleaños el domingo él. 70 años. ¿Lo va a llamar? De haber tenido cumpleaños mejores. Pero le vuelvo a decir, yo tengo confianza en él. Creo que va a continuar efectuando aportes. ¿La tiene difícil? Por supuesto que la tiene difícil. Pero vuelvo a decir, en medio de esta dificultad, yo tengo confianza en que él va a seguir dando pasos en la dirección correcta. ¿Lo había visto así como lo ha visto ahora? ¿De complicado? Voy a volver a decir otra cosa más de él. Yo lo conozco hace muchos años y creo que en los momentos difíciles, en los momentos particularmente complejos, es cuando surgen mejor sus atributos. Vuelvo a decir, va a ser un factor muy importante para salir de esta crisis. ¿Y para cuándo es la hora? Porque ha llegado tarde a todas, entonces, pero va a ser, ¿cuándo es eso? Más o menos, para entender. ¿Ya le dio alguna fecha que va a aparecer a decir algo? Tan pronto se pueda. Tan pronto se pueda. Seguimos avanzando entonces, senador. Toca el número 1. Denise Malebrán, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Senador, el martes recién pasado pudimos conocer la evaluación final de Human Rights Watch, que coincidió bastante con lo que había hecho Amnistía, que en Chile se ha violado gravemente los derechos humanos. El mismo día martes, en San Bernardo, a Fabiola Campillay le lanzaron una bomba lacrimógena a su cara y quedó ciega. Yo no sé si ustedes se están tomando en serio, o el gobierno se está tomando en serio, lo que están diciendo en la cara estos organismos internacionales. Le han tomado el peso porque sigue ocurriendo lo mismo. Lo que le pasa a Fabiola le pasó ya a Gustavo Gatica. ¿Qué tiene que pasar para que se tome en serio lo que están diciendo? Yo creo, Denise, que se ha tomado en serio. ¿Y por qué sigue ocurriendo? A ver, quizás porque todavía todas las instrucciones, todos los protocolos, todas las situaciones que hay que evitar no son susceptibles de ser evitadas. Pero fíjese que hay una tremenda diferencia entre Amnistía Internacional y el informe de Human Rights Watch, ¿no? Así. Ambos coinciden en que hay violaciones a los derechos humanos. Graves. Graves. Pero a diferencia de la primera versión, aquí no hay una imputación de dolo generalizada respecto de Carabineros. El director dijo que todavía no estaba en condiciones de decirlo. No se ha descartado. Está bien, no lo ha descartado, pero tampoco lo ha afirmado, ¿no es así? Yo creo que ahí hay una gran diferencia. Y creo que hay que tomar en cuenta muchas de las recomendaciones de esta organización, así lo ha hecho el gobierno, así lo ha admitido, en términos de los profundos cambios y las profundas reformas que va a tener que existir en Carabineros. Pero yo creo, pero Denise, créame una cosa, yo creo que se ha tomado nota. Y más que eso, fíjese en las propias acciones que se han incurrido en esa línea. Aquí, por ejemplo, ¿qué podría haber hecho? Me quedé pensando, ¿qué habría significado no asumir la gravedad de esos informes? Pero que el gobierno lo hubiera negado. Senador, que el gobierno hubiera dicho, mire, por ejemplo, que el gobierno hubiera dicho, y no quiero hacer comparaciones, que el gobierno hubiera tomado la actitud que, por ejemplo, muchas veces toman otros regímenes de distinto tipo. Niegan el asunto. Dicen, no, eso no es verdad. Pero usted escuchó ayer al presidente cuando se dirigió al país, donde dijo 47 veces la palabra violencia, habló de los heridos en Carabineros y ni una sola mención a las víctimas. ¿A quién le está hablando el gobierno? ¿A quién le está hablando? Si nunca se ha referido con ni un nombre. Nunca han nombrado a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Yo creo que las expresiones del propio presidente en general, del ministro de Justicia, del ministro Blumel, todas. ¿Y por qué no han estado con las víctimas? ¿Por qué no los han visitado? ¿Por qué no han tenido un gesto de humanidad y de empatía con las personas que han sufrido? Es que yo no estoy de acuerdo con ese juicio. ¿Pero por qué no lo han hecho? Le pregunto a usted su opinión. Yo creo que han existido fundamentalmente todas esas expresiones de empatía. Y sobre todo, algo que es muy importante. Aquí se ha asumido que esos hechos son reales. No ha habido una actitud de negación, de decir esto no es verdad, esto no ha ocurrido. Ha dicho, vamos a verlo, lo vamos a corregir, esto no se va a repetir. Pero sigue ocurriendo, senador. Bueno, está bien, le estoy diciendo... No, no está bien. A ver. No está bien. Es una expresión la que estoy usando, ¿se fija? Es una expresión a lo que usted me está diciendo.
Si usted lo que me quiere decir a mí es que el gobierno no ha reaccionado frente a eso, es que yo creo que está equivocada. Yo creo que está equivocada. Ha asumido los hechos existen, se han dado las instrucciones correspondientes, se ha Entonces señalado, no las cumple Carabineros. se ha señalado que todas las instituciones y todos los culpables van a, en definitiva, ser sancionados y van a enfrentar la acción de la justicia. Eso es lo que hace un gobierno responsable. No ha negado lo que se le ha señalado. ¿No le parece riesgoso que Chile comience a terminar sus relaciones con otros países por violar los derechos humanos? ¿Cómo? ¿No le parece riesgoso que a partir de esto exista la posibilidad que rompan relaciones con Chile por violar los derechos humanos? Con nosotros. Sí, como ocurrió con Venezuela. Porque ahí sí servía el informe Amnistía y todos salimos a apoyarlo. ¿Usted cree que van a haber países que van a romper relaciones con Chile? Sí, por la violación a los derechos humanos. ¿Y quiénes podrían ser esos países? No sé, se lo pregunto a usted. Es que yo no conozco ninguno. Si usted conoce uno, me encantaría conocerlo. No, se lo pregunto a usted. No, pero está bien, pero Si usted no está haciendo una considera que es un hipótesis. riesgo. Sí, pero Denise, usted está haciendo una hipótesis. Usted Sí, está estoy haciendo diciendo, una hipótesis. usted está diciendo que van a haber países que van a romper relaciones con Chile por la este violación tema. a los derechos Y yo le humanos. pregunto si usted conoce alguno de esos países, usted me dice que no conoce ninguno. Entonces es una hipótesis suya. ¿No existe esa posibilidad? No, cree usted? le pregunto, ¿es una hipótesis suya? ¿Qué fundamento tiene? Le estoy preguntando a usted si existe esa posibilidad. Yo no la veo, pero si usted No la la ve, ve. me encantaría que usted me dijera sí. Van a romper relaciones con nosotros estos países. ¿Y por qué sí, Yo no creo que servía vayan a- el yo no informe creo que vaya a ocurrir. Amnistía en Venezuela y no ¿Cómo? sirve ahora? ¿Por qué si validábamos el informe Amnistía en Venezuela no lo valida ahora? Pero es que son distintos informes, pues. Ahí servía. No, si no se trata que no es la misma organización. ¿O usted cree que entonces porque uno valida un determinado informe tiene que validar todo el resto de los A informes? mí me parece que es un doble estándar. Ya. Es cuando sirve, Usted nomás. considera que no, si no es cuando sirve. Aquí nosotros sabemos exactamente cuál es ese informe. Déjeme hacerle una pregunta directa. ¿Usted comparte el informe de Amnistía? Sí, lo comparto. O sea, ¿usted cree que Carabineros de Chile deliberadamente ha querido dañar a la población que se manifiesta pacíficamente? Sí. Eso es lo que usted está Yo diciendo. creo que en vez de estar preocupados de detener los desmanes y el vandalismo y los saqueos, Denise, ha estado más preocupado Denise, de es que- perseguir a los manifestantes. Denise, Esa es mi opinión. Denise, la imputación es otra. Usted lo que está diciendo es que comparte un juicio con el cual yo no puedo estar más lejano. Usted está diciendo... ¿Usted cree que fue sin querer Usted está diciendo que haya más de 200 Denise, personas usted está con diciendo, mutilación de sus usted está globos diciendo oculares? que cree que Carabineros deliberadamente ha querido dañar a la población que se manifestaba Eso pacíficamente. es lo que yo creo. Por Usted eso. puede opinar distinto. Opino absolutamente distinto y creo que usted no tiene ninguna razón para pensar eso. Lo pienso y más según los aún, números. y por supuesto yo la respeto, pero creo que está siendo profundamente injusta con Carabineros. Profundamente injusta. Senador, quiero preguntarle muy puntualmente y de manera muy concreta, ¿cree que el Estado tiene que reparar, por ejemplo, en el caso de Gustavo Gatica, de Fabiola Campillay, lo mencionaba recién Denise? ¿Tiene Sí, que por haber un supuesto. tipo de reparación? ¿De qué tipo? De todo tipo. Primero, habrá que dar reconocimiento. ayuda, reconocimiento, Justicia. ayuda. Bueno, la justicia va a operar de todas maneras, pero sin duda, ¿Se va a hacer parte del gobierno? mire, tendrá que hacerse parte, creo que hoy día incluso había una declaración del ministro del Interior en ese sentido. Aquí hay una investigación, esa investigación tiene que llegar a fondo y hay que ver de qué forma se puede... La verdad es que estoy pensando lo siguiente, uno dice, perder los dos ojos, eso es dramático. Es brutal. Es brutal, ¿se Es fija? tremendo. Es Y por brutal. eso uno Entonces, ahí se agarra de lo que dice Denise, en que el son sentido cosas de que muy no los han distintas. nombrado, Es que, ¿sabe, no Karen? sabemos el nombre de quienes Karen, han es muerto, que son cosas muy han sido distintas, asesinados. Que son cosas muy distintas, porque una es una imputación global a una institución fundamental para el país. Otra cosa es que se haya cometido un ilícito, una Pero me acción... refiero puntualmente a lo que dice Denise, el hecho de nombrarlos, costó mucho que el ministro Mañalich fuera a ver a una de las personas que tenía un trauma ocular. Usted me está diciendo reparación. Yo creo que la reparación tiene que ser lo más amplia posible, que abarque todos los aspectos para ayudar a una persona que va a quedar sobrellevando hacia una vida en condiciones tan distintas. ¿Quién no se va a sentir tremendamente afectado porque un joven pierda la vista? Eso es una tragedia personal y es una tragedia social. ¿Van a ir a ver a sus padres? Bueno, me imagino que A lo su harán. familia, la familia Encontrarán Fabiola. el momento de hacerlo, encontrarán la forma en que las personas que también van a ser objeto de la visita estimen que es adecuado hacerlo. En estas cosas hay que tener prudencia, hay que tener delicadeza, hay que tener respeto por las personas que sufren. Si usted me dice que hay que salir corriendo frente a la televisión para decir o para No, anotarse en un punto, yo no privado, creo eso. sin prensa o sin publicidad. Yo creo que el gobierno tiene la obligación de hacer De corazón, todo más bien. de corazón, todo lo que esté en su mano
para generar una reparación. Mire, cuando uno en la vida sufre una pérdida sensible, como a mí me ha tocado en otras circunstancias de la vida, uno se da cuenta que la reparación es casi imposible. Por eso que lo que uno piensa que frente a una situación tan trágica como esa, hay que hacerlo todo. Todo lo ¿Se que ha hecho todo? Mire, lo estoy diciendo lo que hay que hacer. No sé si se ha hecho todo. Lo que sí digo es que hay que hacer todo. Todo lo que esté en la mano para aliviar un sufrimiento tan grande. En forma respetuosa, en forma adecuada, cubriendo las máximas posibilidades. Creo que eso también va a ir generando condiciones para ir restableciendo esto que también se ha roto con estas cosas. Gracias, senador. Llega el momento de las preguntas rápidas, estas preguntas cortas, y vamos a arrancar rápidamente. Round de preguntas. ¿Sí o no? El turno de Arturo Guerreros. Dele, por favor. Escuchó clarito, ¿sí o no? El Papa Francisco dijo que en Latinoamérica los gobiernos eran blandos. ¿Blandos? Blandos. ¿Usted cree que el gobierno chileno es blando? ¿Sí o no? Pero es que, Arturo, no entiendo qué quiere decir exactamente con eso. Que toma poca acción, que no es enérgico con la violencia. Dijo el Papa, paso, no sé lo que quiere decir con que sea blando. No, pero a ver. No, pero dígame usted lo que está preguntando y yo le contesto sí o no. Pero por eso, el Papa dijo... Usted me está diciendo, ¿el gobierno es débil? ¿Eso es? Sí. Yo no creo ¿Sí que el gobierno, o no? Yo no creo que el gobierno sea débil. No, la respuesta del senador. Dice que no. Vamos a seguir entonces con pasamos de Marcela. blando a débil, es una cosa distinta. Respecto a la rebaja a la dieta parlamentaria, cuando pase al Senado, ¿usted va a votar en contra o a favor? A favor. Muy bien, a favor entonces. Pablo Maquena, tu turno. A propósito de lo mismo, se acabaron las prebendas, se acabaron los grandes sueldos, los fueros. A mediados de los 90 hubo acusaciones con respecto a consumo en el Senado y se ha discutido desde esa época hasta ahora si se van a hacer o no exámenes con respecto a drogas. ¿Está a favor de que los parlamentarios se sometan a exámenes de drogas? No tengo ningún problema. A favor entonces. Denise. Retomo lo que estaba diciendo. El presidente dedicó palabras hasta un busto de Arturo Prat ayer cuando habló y no le dedicó ni un segundo a alguna de las víctimas. Y hoy día usted lo vimos con una impresión de un edificio en llamas. ¿Es posible que lo veamos próximamente con la foto de alguna de las víctimas para que también pueda repudiar eso? Yo empatizo con las víctimas y creo que lo he expresado en este programa. ¿Y por qué prefieren el incendio quemándose el edificio y no las víctimas? Mire, son distintas formas y apuntan a cuestiones distintas. Si usted cree que a mí me resulta indiferente que una persona haya perdido su vista, bueno, ¿qué puedo decirle? Lo vamos a ver entonces con una foto de alguna de las víctimas pidiendo justicia. Voy a encontrar ¿Sí o la no? manera, escúcheme una cosa, voy a encontrar la manera de, como lo he hecho en este programa, precisamente de empatizar con ese dolor. ¿Se fija? Uno tiene Eso que es tener, lo que necesita el sí, país. pero uno tiene que tener cuidado cómo hacerlo, porque si no también nos falta el que dice, mira, se está aprovechando de tal cosa. ¿Se fija? Entonces uno tiene que tener cautela. Y creo que le he expresado en este programa lo que yo siento respecto a la gente que sufre. Seguimos. Adelante, Felipe, tu pregunta corta. ¿Se puede ejercer la autoridad sin la fuerza? A veces la autoridad exige la fuerza. ¿A veces? A veces la autoridad exige la fuerza. Muchas veces se ejerce la autoridad de presencia. Pero cuando enfrentamos situaciones límites, como las de violencia desatada, la autoridad se ejerce con la fuerza y el derecho. Seguimos. Senador, primarias en la derecha. ¿Usted va por Lavín o Desbordes? Mire, a ver, tengo obviamente mucho más cercanía con Desbordes, pero le quiero decir una cosa. Hablar de elecciones presidenciales hoy día, créame que me parece una frivolidad. Pero obviamente que me siento mucho más cercano a Mario Desbordes. Ahí está la respuesta. Entonces, mire que lo está esperando. Toca el turno de Rumpi para su pregunta corta, pero hacemos una pausa comercial muy cortita. No, por favor, un segundito solamente y ya volvemos. Llegó tu hora, el senador Andrés Alama nos acompaña esta noche. No se vaya. Ya estamos de vuelta en este programa ciudadano, hemos tenido muchos puntos de vista y estamos en el round de preguntas y tocaba justamente el Rumpi. Tuvo oportunidad, Rumpi, de hacerle la pregunta corta al senador Andrés Alama. Te escuchamos. Dos alternativas, senador.
usted votó en contra de la ley de divorcio y tiempo después usted se divorció y se volvió a casar. Con el paso del tiempo, al día de hoy, mirando hacia atrás, ¿usted ve esa votación negativa a la ley de divorcio como un tremendo error o como una tremenda inconsecuencia? Como un error. Un grave error. Grave error. Respuesta del senador. Vamos con Paulina, la última pregunta de la Senador, noche. A ver. el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, así están las cosas. Ayer usted votó en contra del proyecto que rebaja la edad para votar. Sin embargo, el 72, con 16 años, ahí estaba en las juventudes del Partido Nacional, gritando de voz en cuello y queriendo golpear la mesa. ¿No cree o sí cree en la juventud como poder de transformación y de cambio? ¿O los años nos superaron? ¿Cree o no cree en la juventud? Sí, creo en la juventud como una gran fuerza de superación. Otra cosa es que no cree que haya que votar a los 14 años, son cosas distintas. Muy bien, la respuesta entonces del senador. Gracias a todos nuestros panelistas, gracias también, senador Andrés Alamán. Póngase de pie para que nos podamos despedir, agradecerles también gracias a ustedes en sus casas este espacio ciudadano donde pudimos mostrar distintos puntos de vista, varias veredas, pero sin duda un espacio que queremos cuidar y un aplauso grande además para este querido equipo que tenemos. Le mandamos un beso muy grande. Gracias, senador, de nuevo. Y a usted en sus casas, buenas noches. Nos encontramos el próximo jueves. Chao, chao.